Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Les quiero contar que platiqué con Josh, el fundador de Cebada Pan Café. Personas que conocen la marca saben que la está rompiendo, el producto se acaba en tiempo récord, hay colas a veces para entrar. Arquitectura, el producto tiene los mejores croissants de todo el occidente de Guatemala. Así que si ustedes quieren saber cómo ustedes pueden lograr este efecto para su negocio, para su restaurante o para cualquier otra industria, quédense porque aquí van a saber todos los secretos. Recuerden que este podcast está patrocinado por sismoclub.com, la esencia del 1%. Si tú quieres acceder a la primera colección de Sismo, suscríbete y deja tus datos en sismoclub.com y vas a poder ser de las primeras personas que accedan a la colección que vamos a lanzar ya próximamente. Incluso los términos ponen límites, vamos, en realidad, vamos. Entonces creo que sí es muy importante a veces como que el típico es creértela, vamos. A veces creo que es lo que a veces nos falta, vamos, de que vamos corriendo, vamos muy en lo nuestro, que a veces nos hace falta, bueno, pum, una pausa y verlo desde otra perspectiva y ver, o sea, sí hemos avanzado un montón, vamos, o sí, sea, es cierto. Y creo que es lo que a veces nos afecta, como que valorizar los esfuerzos y las pequeñas, literal, victorias que hemos tenido. Yo contraté a un amigo para que trabajara conmigo, vamos, y creo que ese fue un gran error. Si lo fallaron, no se enfoquen tanto en es que lo fallé, sino que es, bueno, seguramente la recompensa se está acumulando, ¿entendés? Y el día que, pum, se rompa esa pared que seguiste martillando, viene acumulado la recompensa, ¿me entendés? Do it every day and then go stop. They said I wouldn't make it to the top. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, alguien que en realidad pues siempre quise saber quién era la mente creativa detrás del negocio de Cebada Café, ¿va? Exactamente. Entonces, pues, ¿Joshua o Josh? Como quieras, como quieras. Te voy a decir Josh por modo más amigable. Sí, entonces, la verdad es que, pues, acá estamos con Josh, el fundador de Cebada Café. Yo siempre me pregunté, vos, ¿quién era la mente creativa o quién era la mente detrás de Cebada? No he tenido, te decía un poco fuera de cámaras, que no he tenido la oportunidad de visitar pues Cebada, pero, o sea, en fotos, en Instagram, en TikTok, o sea, he visto que la has pegado muy bien, que gracias. Le has metido mucho al tema del producto, o sea, tus croissants son bien famosos, entonces creo que en realidad el punto de hoy es que nos contes un poco de eso, un poco de tu historia, cómo empiezan tus inicios. Claro que sí. Entonces, pues nada, ¿qué mejor persona vos que presentarte que vos mismo, va? No, primero, pues muchas gracias por la invitación, va, y perdón por ahí estar, pues pusimos un montón de veces, va, esto, Cabal. Pero al fin se nos dio, que bueno, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Josué, va, pero todos me conocen como Joshua, entonces es raro que alguien me diga José, de verdad, va. Pero pues prácticamente como decías, estoy como encargado detrás del proyecto de Cebada, ¿va? Y es curioso porque fíjate que yo cuando comenzó esto, yo quería como que, tenía algo claro, ¿va? Quería que, o sea, sí tenía muy presente que quería que fuera anónimo quién estaba atrás, ¿va? De momento. Entonces ya echa a perder todo. No. Ya echamos es que fíjate a perder ese anonimato. No, al inicio, porque yo quería que mi miedo, no sé si va, era de que hay muchos negocios en los cuales hay cierta persona como que la imagen, vamos. Ajá. Y de pronto que si vos querés ir y no está, es como, mejor otro día, o no sé, vamos. Y ese era mi miedo, ¿va? Como que crear un lugar en donde es que voy a ir por Joshua, y realmente... Porque aquel cocina rico o hace buen café, ¿va? Y realmente lo que yo quería era de que la gente fuera por el producto y independientemente quién te atendiera, quién estuviese cocinando o te estuviese preparando tu café o algo así, vos llegabas por el producto, ¿me entendés? Y esa era mi intención principal. Ahorita pues que gracias a Dios ha evolucionado y te podría decir que, bueno, mi otro miedo era como que el 90% o la mayoría de mis clientes, o que mi negocio dependiera de mis amigos, por así decirlo, vamos. Ajá. Y por esa razón traté como que de alejarme un cachito al inicio. Y ahorita pues ya no mucho, vamos, porque como te digo, ya va creciendo. Te puedo asegurar que más del 90% de mis clientes son personas que no conozco, ¿va? Sí, exacto. Y por esa razón, pues ahora ya es como, hola. Ajá, ahora que ya pasaste esa fase de que ya la marca ya está más establecida, ya es como empezás a dar un poquito más la cara. Y de hecho, fíjate que hablamos con un amigo porque creo que el ssiguiente paso es eso, ¿va? Me gustaría como que hacer contenido y cositas así. Ahorita no lo hemos hecho por tema de espacio y cositas así, tiempo. Hemos estado con mucho trabajo
¿va? No hemos podido hacerlo, pero la idea es como que generar contenido. No sé si has visto, o tal vez te ha parecido. Yo que estoy como un cachito más en ese rubro de la panadería, por así decirlo. Veo a muchos como chef pasteleros o chef reposteros, ¿va? Donde son como la imagen de esa empresa. Y que muestran los procesos a vos. Entonces, ese era como el siguiente paso, ¿va? Como que de pronto yo hacerlo. Pero, como te digo, ahorita ya quisiera hacerlo, que ya funciona, por así decirlo, sin mí, vamos. Entonces, pero mi intención principal era eso, que mi negocio no dependiera como que, es que aquel es, vamos. Y creo que funcionó, porque como te digo, o sea, te juro que yo salgo y no conozco a las personas que están en la mesa, ¿va? Y obviamente hemos hecho muchos amigos conforme el tiempo, ¿va? Pero eran personas que desde un inicio no los conocía. Fíjate. Ok, qué interesante vos eso y qué chilero que lo hayas planteado de esa forma. Con mi hermano también, cuando iniciamos nuestro primer proyecto, igual pensamos en eso, ¿va? Porque mi papá tenía una empresa, entonces creo que la empresa de mi papá estaba muy ligada al nombre de él. Entonces era como, le comprabas, por ejemplo, a don José. Entonces no le comprabas como tal al nombre de la empresa. Entonces nuestro plan fue eso y creo que eso es algo que te ayuda a la marca, ¿va? Porque al final le compraste a la marca. Creo que eso es como también algo de tu experiencia conforme vas creciendo, ¿va? Porque al inicio creo que uno como emprendedor, ¿va? Vos quiere como que, es que yo, no sé, ¿va? Pero al final, si te has dado cuenta, como por ejemplo los dueños de Pepsi o no sé, o Coca-Cola o marcas grandes, saber quiénes eran los dueños. Y son marcas enormes, ¿va? Y al final era lo que yo quería, vender una marca, ¿va? Entonces, como te digo, mi intención era esa, independientemente de quién te estuviese atendiendo o eso, la gente iba a llegar, ¿va? Y ahora desglosando un poco tu historia, ¿en qué año y a qué edad empieza tu curiosidad por los... O sea, por la panadería eso, ¿va? Porque estás en industria, me imagino como la panadería, no sé si... porque no sería de restaurantes, más de panadería. Nosotros tratamos de como que hacer un concepto de bollería, vamos, así como que más elaborada, no es como panadería popular, sino que tratamos de venderlo como bollería de vitrina, ¿va? Me gusta ese concepto, aparte creo que le agrega mucho profesionalismo hasta cierto punto, ¿me entiendes? Fíjate que es muy curioso a vos porque, bueno, yo empecé a emprender hace como 7 años aproximadamente. Solo paréntesis, disculpa, algo que tenía que preguntarte. ¿Cuántos años tenés? ¿De cuánto me veo? O sea, la vida me ha tratado mal a vos. La vida de los emprendedores nos ha tratado mal, si no la audiencia hay que decirle qué hora es. Hoy es sábado a las... Espérate, ahorita le vamos a decir a la audiencia qué hora es. Hoy es sábado a las 9 de la noche. Estamos yo saliendo de un turno y tengo que regresar todavía a trabajar. Pues igual conmigo, o sea, yo estaba súper cansado, pero eso voy a peinar acá un poco. Ahí estamos. O sea, yo estaba súper cansado, pero vos me escribís. Yo pensé que no ibas a venir, ¿va? Bien. Pero al final así es la vida de un emprendedor, ¿va? Y creo que cuando querés, o sea, cuando uno quiere se puede, ¿va? Claro, o sea, la verdad es que es eso, ¿va? Pero, ¿cómo inicia todo esto y cómo inicia en realidad tu pasión? O sea, yo te calculo que tenés 23 años. O sea, más o menos te calculo eso. No sé si... Pues ahí me halagaste. Fíjate que tengo 26 años tengo. Yo pensé que tenías 23. No, tengo 26. Y fíjate que... Más o menos como a los 19, entonces arrancaste con exactamente, 19, 18. Como que empecé a hacerlo ya un poco más consciente, por decirlo. Porque, o sea, de pequeño... Mi abuelo es panadero, vamos. Y entonces yo de niño lo ayudaba, pero él hacía como panadería popular, ¿no? Y eso, lo ayudaba, típico limpiando latas, haciendo como oficios básicos, vamos. Pero obviamente en ese momento no lo veía como trabajo, sino que era como estaba ayudando a mi abuelo. Y de pronto, pues, me recuerdo, porque la verdad es que tengo muchos recuerdos vagos del pasado, por así decirlo, que no tengo buena memoria, o por alguna razón mi cerebro, vos, Nelo. No proceso. No guardó esa información. Pero fíjate que yo estaba o le dije a mis papás, así como que, mira, yo quiero tener una panadería. Entonces me ayudaron y montamos una panadería en el café, vos. La quitamos porque, ahorita recordando, casi me intoxico, vos, porque dejé abierto como que el gas. Entonces yo iba mareándome, vos, sí. Entonces realmente era un momento donde también yo tenía que estar estudiando, ¿va? Entonces no estaba para emprender en ese momento. Lo terminamos quitando, ¿va? Creo que tenías, ¿qué? 19 años más o menos. No, ahí tenía, te calculo, unos 8 años. A la madre. Muy niño. 8, sí. Y yo insistiéndole a mis papás, vamos, y al final me ayudaron y en nuestra casa pusimos un café, pero una panadería, vamos. Pero como te digo, panadería popular. Mira, y te juro que es algo que yo tengo esa espina porque me recuerdo que yo le tomé fotos a mis primeros panes y mira, ese teléfono lo perdí, vamos.
Y ahora que lo recuerdo, digo, mano, Ojalá los tuvieras. esa onda valdría oro, o sea, porque, o sea, te lo juro que, o sea, con el simple hecho de tenerlos o verlos o recordarlos, no sé, yo sé que sería muy especial a vos. Entonces lo terminamos quitando por lo mismo, porque yo estaba descuidando mis estudios y casi me intoxico a vos. Entonces lo terminamos quitando. De ahí pues me dediqué como que a ayudar a mi abuelo y a estudiar y cositas así a vos. Ya cuando comencé casi que la universidad, como a los 18, ¿va? Soy como contador de profesión, ¿va? Entonces estaba trabajando en una oficina contable. Y el típico, ¿va? Es que te toca trabajar y estudiar, ¿va? Y fíjate que eso sí nunca se me va a olvidar, ¿va? Que yo recuerdo que salí a almorzar y digámosle que el comedor donde iba, vos te sentabas y veías literal la otra calle, por así decirlo, la oficina donde trabajaba. Y vos, o sea, eso no se me olvida porque te juro que yo salí, estaba almorzando y vi que salió el asesor de la oficina. Pero el asesor ya estaba grande, de edad y eso. Y habían muchos rumores de que lo querían ya sacar a vos. Entonces, es curioso porque te juro que yo sentí miedo. O sea, lo vi y me dio mucho miedo. Yo dije, mano, si yo no quiero hacer todo esto en mi vida. O sea, toda mi vida no quiero hacer esto. O sea, imagínate estar con ese riesgo de que te saquen, te quedas sin trabajo. Y no, yo no quiero hacer eso. O sea, no sé, me cuesta explicar un cachito el sentimiento que tuve en ese momento. Como algo agobiante. Ajá, o sea, pero fue como miedo, te lo juro. Fue como, dije, ojalá no. Y fue como mano, tienes que hacer algo, ¿me entendés? Entonces, la verdad es que mi vida cambió mucho desde ese momento porque fue como que, bueno, hay que hacer algo, busquemos qué hacer, emprendamos, ¿no? Y en ese momento dije, pues, voy a hacer una panadería porque era lo que sabía, por así decirlo, ajá, de niño a vos. Históricamente en tu familia, ¿tus papás también estaban relacionados con la panadería o solo tu abuelo? Fíjate que solo de parte de mis abuelos, de parte de mi papá, por así decirlo. Lo que entiendo, como te digo, pues la verdad es que no tengo mucha comunicación, ¿va? Es como que es generacional. Entiendo que el papá de mi abuelo y así a vos, ¿va? Pero viene en tu sangre. Exactamente, podemos decirlo, ¿va? Pero fíjate que de la familia de mi papá, casi que nadie hizo eso, o sea, todos se dedicaron a su rollo, a vos, y nadie. Y una tía que después va a llegar a ese punto, a vos, fue que como que quiso seguir por como más emocional, a vos. Pero pues, entonces pasó eso, me dio como que ese miedo y fue como que no, tengo que hacer algo. Entonces en ese momento dije una panadería, ¿va? Porque era lo que sabía más o menos hacer. Y fíjate que empecé como que a hablar y ver qué podía hacer, mano, pero o sea, la verdad es que tenía 18 años, no tenía dinero, o sea, Cero experiencia, ¿va? Y recuerdo que le hablé a ciertas personas para ver si me podían como que ayudar, por así decirlo, y todos me mandaron a la fregada, vos. Entonces, vos tenés 18, bueno, cada quien madura a diferentes edades, vos. Y en ese momento yo era súper inmaduro. Y me encapriché con la vida, vos. Y te juro que dije, jamás en mi vida vuelvo a ser pan, vos. Y pum, o sea. Porque te cerraron puertas. Exactamente. Te desesperaste. Me desesperé y yo dije, no, y ya. Entonces, y sí, yo era una persona muy caprichosa, vos, en el sentido de que si no se daba esto, no, y me peleaba, y ya, va. Lo dejabas. Exactamente. Entonces, te juro que dije, jamás en mi vida vuelvo a ser pan, y ya. Por orgullo, muy orgulloso. Fíjate. Entonces, dije, bueno, ¿qué otra cosa? Y me puse a pensar. Entonces, dije, voy a poner un café. Pero, o sea, en ese momento mi concepto de café era una cafetería, ¿vos? Donde vendían como licuaditos y cositas así, ¿vos? Porque también en ese tiempo no habían muchas opciones de café de especialidad, ¿va? Entonces, y hablé con unos amigos que me ayudaron como que a montarlo y logramos ponerlo. Pero mira, o sea, novatos, no sabíamos nada de nada. Yo recuerdo que en ese momento, estoy hablando de, tenía como 18 años, no sé, más o menos en qué año podría ser, ¿vos? Pero, digámosle, pagaban unos 4,000 pesos de alquiler, vos. O sea, y en ese tiempo sí era billetito. Pero vos. 4,000 pesos de la cafetería. 4,000 quetzales de la cafetería. Exacto. Del lugar donde. Donde lo ibas a montar. Y yo me recuerdo que le hice un préstamo y es curioso porque yo dije, con 15,000 monto el café, vos. Y no sabía nada. Y cuando fui a preguntar los precios de máquinas de café, solo la máquina valía 15,000 pesos. ¿No? Sí, eso, fíjate que ahora sí ya tengo una perspectiva porque hablé con Diego de Café de Reyes, entonces aquel me dijo así como, mira, es que la máquina me costó tanto. Y yo dije, entonces ya sí, por ahí me fui imaginando dónde iban los precios. Entonces ahora sí hace mucho sentido ya escuchar esos costos. Y te juro, o sea, y como te digo, yo no había tenido acercamiento, nunca. Entonces yo dije, con 15,000 siento que monto un café. Porque te digo, mi concepto era cafetería, no era un café de especialidad. Y, mano, o sea, solo eso valía la máquina.
La cosa que fíjate que mi jefa en ese momento, yo le dije que quería sacar un préstamo. Bueno, no le dije, solo le dije que si me podía dar como una constancia de ingresos. Bueno, tomando en cuenta que en ese lugar no ganaba mucho, no sé actualmente cómo sea, pero en ese momento los contadores no ganaban bien, ¿va? O sea, en las oficinas contables te pagaban una miseria, la verdad, vamos. Entonces, y me dijo, ¿y para qué quieres la constancia? Y le conté que quiero emprender y quiero una máquina y solo la máquina vale tanto. Y me dijo, no, estás muy chavo para meterte a préstamo. Entonces, ¿sabes qué? Yo te doy el dinero, me dijo, y no te cobro intereses. Qué buena onda. Ajá. Pero la verdad es que era un buen colaborador con ella. O sea, no me gusta la contabilidad, pero en el proceso me terminé enamorando a vos, porque creo que lo que me gustaba mucho era el hecho de que te cuadraran las cuentas y no sé, a vos sí te cuadraba, sí, entonces, sí. Porque es que también creo que la gente no sabe eso de mí, ¿va? Pero igual yo soy contador, sí, estudié contabilidad a nivel medio, entonces a mí nunca me cuadra. Vos, y por ejemplo, a mí me dejaban como empresas grandes, o sea, te digo, la oficina tenía mucho prestigio y le llevaba contabilidad a empresas muy grandes, ¿va? Y fíjate que pues yo tenía a cargo de empresas, como te digo, de nombre, ¿va? Entonces sí había mucha presión y eso me gustaba porque como siempre me ha gustado mucho el compromiso y los retos, ¿va? Los retos, los desafíos. Entonces para mí era como, no, yo puedo, ¿va? Y la verdad es que hacía bien mi trabajo y creo que eso también, al final la vida te recompensa todas las cosas buenas que haces, ¿va? Y pues ahí es un ejemplo, la jefa fue como que no te preocupes, yo te lo voy a dar mejor, no te voy a cobrar intereses, ¿va? Porque pues has hecho un buen trabajo, ¿va? Entonces para mí fue como, qué buena onda. Sí, y recuerdo que me lo quería como que se lo pagaran 4 años, creo. Pero, o sea, desde aquí te das dando cuenta que no sos como un babos, porque yo decía, no, es que me estoy atando 4 años a estar con aquella, no sé cuánto tiempo voy a estar porque yo quiero emprender. O sea, yo no tenía idea, pero mi mente ya estaba queriendo hacer cosas, ¿no? Y eso, la cosa que al final fue como para un año nada más. O sea, sí me saturé todo porque, como te digo, casi que no ganaba nada. Porque un año nada más para pagar el préstamo, por así decirlo. Fíjate. Entonces, al final se montó el proyecto con mis amigos, eran 2 amigos y era complicado porque en ese momento ya era como emprender, trabajar y estudiar, vamos. No se podía, la verdad, era demasiado trabajo, porque dependía de un trabajo que no era mío, o sea, no podía como que organizar mis horarios, sí o sí tenía que estar horario de oficina, de 8 a 5, digamos. Bueno, entonces, era un cacho complicado porque no tenía chance para ver cómo el emprendimiento, por así decirlo. Pero mira, al final todo te ayuda, todo te sirve para aprender después y ganar experiencia. Ahí, pues, las cosas que aprendí, te podría decir, fue que, por ejemplo, yo contraté a un amigo para que trabajara conmigo, y creo que ese fue un gran error por la confianza, o sea, y había momentos en donde no habría las horas exactas y cositas así. Al inicio no me daba cuenta, un par de veces que por X o Y razón salí y fui a ver porque estaba casi cerca de mi trabajo. Y estaba cerrado el local. Cerrado, ajá. Entonces, imagino que te choca también como llamarle la atención a tu amigo. Sí, es difícil. Es que como que creo que también lo entiendo, trato de entenderlo porque siento que ese es tu amigo y como que tratar de verlo de la noche a la mañana como tu jefe, hasta cierto punto, es como es mi cuate, vos. Entonces como raro. Que no, ¿me entendés? Cuesta un poquito. No aguantamos mucho tiempo y es que es bien chistoso, vos, porque yo recuerdo que yo era muy tímido antes, o sea, demasiado tímido, pero ahí estaba firmando contratos, ya. Yo recuerdo que yo todo sacando préstamos, yo todo positivo, te lo juro que llegué y le dije al prestamista y me dice, muy joven para el contrato, me dice, yo, ahí va a ver que la próxima que venga va a ser porque vamos a agarrar el local de la paro, o sea, todo positivo, y así va. Entonces se me cayó la cara porque no aguantamos mucho tiempo, vos, y te lo juro. Pero hasta eso, te lo juro que me ayudó mucho. Ahorita, ¿ese local en el que estás es donde está actualmente Cebada o no? No. Ese es otro, está en otro lugar. O sea, estoy hablando, como te digo, es que no sé qué año fue, vos, pero fue hace mucho tiempo. Más o menos tenías 19 años, 18 años, 19 años, por ahí. Pues eso era... Sí, casi que me acaban de dar mi DPI, vos, o sea... sí, ya fue hace bastante tiempo. Sí, fíjate, entonces... ¿Cómo continúa la historia? Entonces, la cosa que no aguantamos, y aquí también aprendí otra cosa, vos, de que, mira, yo no satanizo las sociedades, pero creo que tienes que ser muy sabio para elegir a las personas que te acompañan en ese proceso, porque pues también mis amigos eran muy novatos, vos, y entonces se desesperaron rápido.
Y era como que no, hombre, entonces era como que echémosle ganas todavía. ¿Pero por qué se desesperaron? ¿Porque no estaban ganando lo suficiente? No, ¿o es cómo? que, o sea, nos quedamos sin plata, ya no teníamos ni siquiera para un rótulo, por ejemplo, o sea, sí fue complicado. Estaba costando un montón, ¿va? Entonces casi que solo salía apenas, teníamos que ponerle la bolsa, era complicado, ¿vos? Entonces había muchos insumos que incluso se estaban, no sé si se estaban desperdiciando o se estaban como que administrando mal, no sé, vamos. Pero había que poner más cosas, no funcionó, la verdad. Entonces yo les dije, bueno, yo lo voy a hacer solo. Y todavía le aguanté un par de meses, pero era bien complicado, vamos. Y es una larga historia, te lo juro, vamos, tantas cosas que quisiera contarles, ¿va? Pero o sea, extender esto, ¿va? No, pero igual, fíjate que ahorita vamos a arrancar un poquito con pues al final que nos sales los inicios de Cebada, ¿va? Y también que nos contes un poco en paralelo lo tuyo. Pero igual el podcast tiene una segunda temporada donde vamos a ampliar como otras cosas, ¿va? Entonces, decís vos. ajá, sí, ahorita va a ser como muy general para dejar ahí a la audiencia como una buena base. Y ya el segundo, igual la segunda temporada va a ser como más orientado a tema, más orientado a tema empresarial, porque ahorita es mucho como que inspiración. Claro. Entonces, inspiración, conocer el detrás de los proyectos, pero ya después vamos a entrar a lo mero, bueno. Me parece. Sí, y eso, la cosa que al final, pues, fíjate que tuve que hablar con el administrador, vamos, y le dije, mire, qué pena, pero fíjese que siempre no voy a... Y, mira, me sorprendió mucho porque me dice, mira, te felicito porque a tu edad, o sea, realmente estás muy güiro para hacer esto. Y yo cuando te entregué las llaves, yo dije, a la madre, o sea, hasta yo me sorprendí, ¿me entendés? Ajá. Porque, o sea, ahorita... Manos, que te juro que en ese momento 4,000 pesos compraba un montón de cosas a vos. Sí, claro. Y sí, o sea, yo en ese momento en la oficina que trabajaba ganaba como 1,600 al mes, vos. O sea, era 4 veces más solo el local. Y me da risa porque yo recuerdo que él decía que, muchachos, que yo quiero que hagamos las cosas bien, que paguemos a él como se debe. O sea, yo quería hacer las cosas, mano, pero o sea, en ese momento no tenía la capacidad en realidad, vos. Y fui aprendiendo muchas cosas en el proceso. Y al final, pues, tuvimos que quitar todo y ya salimos del lugar. Pero ese lugar también hizo que conociera a muchas personas, ¿vamos? Luego conocí a otra persona, estaba montando en un proyecto, me tomó en cuenta, lo hicimos, empezó a funcionar, era como un café, el concepto era como tener un café en un camioncito, tipo un food truck, digamos. Y funcionó. Empezamos a agarrar eventos, vos, y los eventos súper rentables, la verdad. Eventos, hay que hacer eventos, ¿verdad? Muy rentables. A veces en el alquiler lo sacamos en día, por ejemplo, vos, y al resto como que, o sea, chulero. Y tantas anécdotas que pasaron también, vos, que una máquina de expreso se nos quemó en una boda que cubría, vos, porque no nos habían dado una conexión muy bien y un rollo. Pero ahí me di cuenta que los eventos son muy rentables. Pero la pandemia, vos, fue la que nos tiró. Y pues era muy incierto todo en ese momento. Vos, todos creímos que iban a ser meses, ¿va? Y se terminó siendo 3 años casi. Ajá. Y yo traté de sacar todavía el camión, pero, o sea, la gente no salía. Era muy complicado. También tuvimos que cerrarlo, vos, por el tema de la pandemia. Y de ahí creo que comienza como mi etapa más interesante, vos, porque, pues, creo que al final... No sé, vos, a veces es involuntario quizá, pero creo que cuando es tuyo, inconscientemente tu mente está ahí presionándote, vos. ¿Te refieres a las oportunidades? Ajá, porque yo quería, más que las oportunidades, como la persistencia de intentarlo, vos, porque yo en ese momento te juro que dije, no, ya no, vos. Ya está acá. Sí, y entonces busqué trabajo, aparte como motivo de la pandemia, entonces busqué trabajo, me puse a trabajar en una pizzería, ahora de un amigo, vos, es amigo ya, y pues ahí aprendí un montón, pero tenía esa espinita, vos, de que, mano, o sea, vos tenías tu negocio, sí, o sea, exacto, o sea, me imagino, vos, pero qué difícil eso, ¿va? Porque venís de intentarlo 2 veces y después otra vez regresar al lugar, ¿va? Pues, y como te digo, y ahí aprendí muchas cosas porque fue como... Creo que lo que me quedó más de esa lección, aparte obviamente del conocimiento, lo que aprendí, fue como que reafirmar que quería, vos, que realmente yo quería emprender, que quería tener un negocio, que yo quería ser el dueño, el jefe, vos. Entonces yo era eso, entonces... Porque volví y sí era como feliz, por así decirlo, pero algo dentro de mí decía, no, hay que intentarlo. Hay que intentarlo otra vez. Entonces, fíjate que justo pasó como un año y me recuerdo que mi mamá pues tenía su casa y la tenía alquilada en ese momento. Por X y razón regresó a la casa
pero como que la remodeló porque los inquilinos que estaban antes la descuidaron un montón más. Entonces es chistoso y cada vez que lo cuento mucha gente se ríe, vamos, porque ella remodeló su casa y a ella, para sus ojos, le quedó su sala, vamos, y para mí era un local, vamos. Entonces yo le decía, ese es un local, o sea, hay que aprovechar. Bueno, eso es cierto. Yo igual he hablado con varios de mis amigos, ¿va? Que igual tienen negocio, ¿va? Y es que cuando estás metido en los negocios, cuando tenés empresa, a todo le miras cara de que aquí sale algo, es rentable, vamos, aquí ya sale un negocio. Y eso, y ella quería su sala, yo le decía, es un local, pongamos un café. Yo tenía pues el equipo, la máquina y las cositas. ¿No? ¿Tú ya tenías lo del primer? Sí, lo del préstamo. ¿Y dónde lo tenías? En mi casa. ¿Lo tenías guardado nada más ahí? Sí, sí. Ajá. Y mi pena era que se arruinara y cositas así, ¿vos? Y con un amigo que pues tuve un roomie, ¿vos? En ese proceso de la pandemia, porque complicado, ¿va? Sí, exacto. Y es chistoso porque nos echaban nuestros cafecitos y a veces hacíamos competencia de arte latte con aquel babos ahí en el apartamento, ¿va? Y entonces fue como que hagamos el café y todo eso. Y montamos como una especie de... como un café, babos, también orientado un poco a experimentar un poco con la comida, pero no como un restaurante como tal, babos. Otro amigo me dio como la idea de ponerle como un concepto de sala de café y comida, babos, porque me explicaba de la diferencia entre un comedor, que tenemos pues entendido mal el concepto de comedor. Cuando decimos comedor pensamos que es de esos lugares donde venden comida como que, no sé, vos, fácil, por así decirlo. Y en realidad no, vos, o sea, desde que ya tienes como que contacto con una estufa y fuego, ya es un comedor, ¿va? Aunque hagas buena comida, por ejemplo. Y por ejemplo, para un restaurante tienes que tener un menú de entradas, de digestivos, aperitivos, o sea, es más complejo, ¿me entendés? Para que se pueda denominar como un restaurante. Entonces él me decía como que me sembró mucho eso, como de tener cuidado con tus conceptos, hacerlo bien, man. Y fíjate que me gustó cómo sonaba, sala de café y comida, vos. Y aparte que, como te digo, era la sala de mi mamá. Literalmente era la gente no sabía, pero era la sala de tu mamá. Entonces yo le puse sala de café y comida, vos. Y me gustaba por el lugar, el café existe todavía, vos. Mi hermano es la que se quedó como a cargo y se llama Maui. Sala de café y comida. O sea, me gusta... Todavía tiene la esencia de que vos le dejaste. Claro. Fíjate. Entonces, pero ya era como que, bueno, pero para atenderlo, mi idea era no podía renunciar porque pues necesitaba la plata. Era, bueno, voy a abrir sábados y domingos, que es creo que donde la gente descansa, puede salir a comer. Más flujo de clientes, ¿no? Exactamente. Y yo dije, en un restaurante no puedes descansar sábado y domingo, vamos a ganar la fregada. Entonces dije, voy a buscar un trabajo de oficina, que es algo que sé hacer, vamos. Volví a regresar a la oficina, pero ya no ahí, vamos, en donde trabajé antes, en otra oficina. Entonces te das cuenta de que todo te sirve en la vida, vos, todo te sirve en la vida. Sí, porque al final sabías, ya sabías todo el rollo del mundo contable, entonces fue fácil para vos. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, de la realidad también del país, vos, porque cuando entré, o sea, mira, yo trabajé en la primera oficina como 3 años, ¿va? Luego me dediqué a hacer como que mis cosas, mis emprendimientos y eso. Y cuando llegué, me recuerdo que lo primero que me dijo mi jefe en ese momento, mi ex jefe, fue, es que tiene experiencia. O sea, ni siquiera me preguntó si estaba estudiando en la universidad o le valió madre, ¿verdad? O si estaba estudiando o no. Y me dijo, es que tiene experiencia aquel. Y me contrataron por mi experiencia. Y mucha gente... Pero experiencia en tu primer trabajo. De tu primer trabajo. Tenía 3 años en una oficina contable. Mucha gente que ya estaba cerrando pues la U, pero no tenía experiencia. Pues y es que eso es cierto. La verdad es que yo, o sea, el tema de la universidad a mí me terminó. Yo no sé si vos estudiaste en la universidad. De momento no, la tuve que sacrificar, pero sí quiero seguir. O sea, tengo entre mis planes estaba seguirla. Sí, es que, bueno, yo tengo un poco, pues no sé, yo tengo opiniones encontradas con la universidad a diferencia de muchas otras personas. Porque incluso nosotros estábamos buscando a una nueva persona para nuestro equipo ya contable. Entonces... o sea, pero sí tenés una oficina contable. Entonces, no, o sea, nuestro equipo interno, nuestro contador interno. Entonces, al final hicimos varias entrevistas y llegaban personas, incluso vinieron varias personas que habían cerrado la universidad, que ya estaban siguiendo maestrías y que no sabían nada. Entonces, la verdad y te exigen un sueldo. Sí, exacto. O sea, entonces, la verdad es que yo creo que la experiencia tal vez sí pesa mucho más, ¿va? Porque, o sea, sí hay gente que te dice, mira, es que yo tengo este título, pero a la mera hora no saben nada. Y digamos, de lo que yo escuchaba, porque ahí estaba, y aparte, digamos, yo fui como auxiliar contable, ¿va? Y luego se fue el encargado de conta.
y me dejaron a mí como encargado de planta. Y luego empezamos a buscar auxiliares porque sí era mucho chance. Ajá. Y era lo que yo escuchaba, que mi ex jefe en ese momento decía, no, es que pues está terminando la U, seguramente va a ganar mucho y no tiene experiencia. No, otro. O pronto se va a ir rápido. Entonces no. Querían a alguien que incluso... Preferían a alguien que incluso estuviese comenzando para asegurar que iba a estar 5 años, ¿verdad? Ahí como tal, ¿verdad? Y al final estabilidad, ¿me entendés? Entonces fue muy chistoso y muy curioso la perspectiva en ese momento, ¿va? Pero al final eso me ayudó, ¿va? O sea, el hecho de que haya trabajado 3 años en la oficina anterior, les gustó y dijeron, puede aportar algo, ¿va? Entonces, y yo lo hice no porque quería regresar a la oficina, ¿va? Pero lo hice porque quería mis descansos sábados y domingos, ¿va? Entonces, y así fue. Fíjate que sábados y domingos pues empecé a viajar porque mi mamá vive en Toto, en un municipio de Toto, y viajaba de Shela a la casa y abríamos los sábados en la tarde y los domingos en la tarde, y al cafecito y cocinábamos y todo eso. Un poquito arriesgado porque en ese lugar no había como que un concepto así, ¿va? Entonces obviamente los precios eran más caros, ¿va? Y eso. Pero pues al final creo que la gana y el concepto que uno quería ganó por encima de ¿será que va a funcionar, va? Otra vez. Entonces montamos ese proyecto y la verdad es que se volvió como ese lugar en donde la gente quería llegar a sus invitados, quería llevar a su pareja, o no sé, ¿me entiendes? Entonces empezó a funcionar. Pero sí, terminaba siendo un poco agotador, vamos a tener que, después del trabajo, salir y viajar. Montamos el café y todo eso y enhorabuena, todo genial, vamos. Y en ese momento, te estoy hablando de hace como 4 años más o menos, que pasó esto. Y en ese momento llega mi tía, ¿va? Y nos pusimos a platicar y qué bonito. Y me dijo, yo veo que te gusta todo ese tema de la comida y eso, ¿va? Fíjate que yo tengo una panadería. Había escuchado, pero como te digo, yo estaba peleado con la panadería, entonces... Aquí ya entramos a lo de tu tía que dijiste antes. Ajá, exactamente. Entonces... Vos dijiste, no, panadería no. O sea que sí te peleaste de verdad con la panadería. Digo, desde ahí. Y empecé como que a experimentar un cachito que con los postres, que con la cocina salada y cositas así, con el barismo. Como que hasta mixología, me metí a hacer tragos. Y realmente todo esto me ha ayudado. Y te cuento algo que muy chistoso. Maui se llama el proyecto, ¿va? Es que ahora, como te digo, mi hermana está a cargo, ¿va? Y muchos me preguntan por qué Maui, ¿va? Porque yo lo que sí tenía seguro era que no quería un nombre relacionado al café, no quería ponerle como, no sé, el nombre de un grano de café o no sé, vamos. Yo le puse Maui. Pero Maui porque estaba haciendo cócteles, estaba haciendo tragos, ¿va? Y me recuerdo que me puse como que a investigar sobre quería hacer cócteles tikis, ¿va? Que es como una rama de coctelería. Y me topo con una historia bien interesante, ¿va? Que de hecho creo que el Disney tiene una película similar, ¿va? Y tal vez ahorita que te cuente vas a recordarte. Resulta que en podríamos decir como que historia o hawaiana, mitología, la mitología hawaiana, vos, que existe esta historia de un pescador que se llamaba Maui, vos. Resulta que este man pues tenía que, como que él estaba a cargo de las responsabilidades de alimentar a su pueblo y a su familia, ¿va? Entonces él era un pescador, ¿va? Y iba a pescar, pero dice que el maje tenía muy mala suerte, vos, que o sea, ni un resfriado pescaba, ¿va? O sea, malísimo, vos. Pero a diferencia del resto era persistente, ¿va? Entonces él iba todos los días, aunque no pescaba nada, iba. Entonces es curioso porque dice que los dioses hawaianos vieron su persistencia, ¿va? Y lo quisieron premiar. Y lo premiaron con un anzuelo de oro, ¿va? Entonces dice que le dieron el anzuelo de oro y desde ahí pescaba cantidades que, mira, enormes, vamos. Y lo chistoso está acá, y bueno, curioso está aquí, vamos, que no era conformista tampoco, vamos, o sea, siempre quería más, vamos. Y dice que hasta que en algún momento lanzó su anzuelo de oro y pescó algo bien grande, vamos. Dice que empezó a jalar. Y es pues la mitología hawaiana, vamos. Y literal sacó lo que son las montañas hawaianas. Ahorita perdí el nombre, vamos, se me fue. Pero son como las montañas icónicas de Hawái, ¿va? Entonces la historia dice que con su anzuelo de oro él sacó esto, vamos. Entonces fue como un evento muy grande. Y desde ahí lo quisieron llamar como Maui, o los dioses le pusieron ese nombre de Maui, el pescador de sueños, vos. A mí esa historia ¿te impactó? Me impactó un montón.
O sea, a nadie se lo decía, pero dentro de mí creo que hacía mucho eco y yo decía, yo soy un pescador de sueños, yo soy un pescador de sueños, vamos. Y como que eso me ayudó mucho a, pues, avanzar, vamos. Y por esa razón le puse Maui, ¿va? Y me recuerdo que nuestro primer menú decía Maui, abajo, pescadores de sueños, vamos. Ajá, fíjate, entonces, muy curioso, vamos. Sí tiene su historia, ¿no? Está profundo. Ajá, sí, cabal. Y eso, y más por lo que, y tiene sentido más por lo que ya me contaste de lo anterior, ¿va? De cómo habías intentado ya con otras. Ajá, y entonces, y eso pasó. Y en ese café fue que llegó mi tía, nos pusimos a platicar y todo eso. Y ella me dijo, mira, fíjate que tengo una panadería, y yo veo que te gusta el tema de la comida, por si te interesa. Yo, a mí está yendo bien, pero yo ya no tengo tiempo. Pues no era su actividad económica principal, como te digo, lo hizo más por hobby, por querer como que seguir con lo del abuelo y eso, o de su papá. Entonces fue como que... yo pues, me recordé, o sea, te juro que fue como la película de Ratatouille, ¿vos? Cuando le da un bocado, sí, la cuchara. Ajá. Y le regresa su... Y te juro, fue algo así, cuando me dijo eso, me regresó a cuando dije, jamás de mi vida vuelvo a ser pan, ¿vos? Y yo que era bien orgulloso, ¿vos? Era como, no, vos, no. Pero me dejó como que sembrada la espina, me dijo, pensalo de repente, cuando creas te lo muestro y ya. Y quise ocultarlo como negocio, dinero, éxito, o sea, no verlo tanto como la panadería. Entonces, bueno, al final accedí, fui a verlo, pero mira, yo cuando salí de hacer pan con mi abuelo, se hacía todo a mano, a vos, se amasaba a mano, apenas que se estaban comprando refinadoras y cositas así. Y yo tenía esa idea, yo dije, bueno, me va a vender seguramente su horno y no sé, me recuerdo cómo se llama, donde se hacía pan. Todo el proceso muy manual, te lo imaginaste. Muy artesanal, por así decirlo. Y no, o sea, mi tía ya estaba actualizada. Ya estaba más industrializado. Sí, yo cuando llegué, lo primero que vi fue una onda que era una fermentadora. O sea, cabe resaltar que yo nunca he recibido cursos, ¿va? de repostería ni nada de esto. Entonces sí desconocía muchas cosas y solo vi yo dije, ese ropero, ¿qué onda vos? ¿Qué es eso? Ajá, y era la fermentadora y entré y que quizás la amasadora, la laminadora y que no sé qué, la batidora. Y yo dije, hola, o sea, sí, en hora, vos. Y te juro que dije, ya está actualizado, o sea, me sorprendió mucho, la verdad. Y eso, curiosamente, en mi mente dijo, mano, sí, porque te aseguro que si hubiera sido como yo, tal vez hubiera dicho nada. Así pues, como vos te lo imaginabas, hubieras dicho, la madre. Ajá. Y desde ahí también hasta eso cambió mucho en muchas cosas de mi vida. Ahora, y ahorita te cuento vos. Entonces, me animó más a decir que sí, va. Entonces, va. Estamos hablando que esto fue después de pandemia. Eso fue hace como 4 años más o menos. Más o menos 2021, 2022 por ahí, vos. Ajá. Fíjate. Entonces, entonces yo seguía trabajando en la oficina. Entonces, ya no, aparte del café, ya tenía que cubrir la panadería, ¿va? Entonces, pues la panadería popular es de todos los días, vos, y el proceso es muy largo. Entonces, hace de cuenta que yo salía a las 5:30 de la oficina. Entonces salía, viajaba como una hora, a hacer pan. Me dormía tipo 3, 4 de la madrugada. Me despertaba como a las 5, solo dormía una hora y regresaba para ir a la oficina, vos. Mano, muy matado. O sea, yo bajé. ¿Cuánto tiempo aguantaste así? Como 6 meses nada más. Pero aguantaste bastante. Yo la verdad no hubiera aguantado ese ritmo. O sea, si yo bajé de peso. O sea, te juro que, mano, o sea, yo siempre he sido muy delgado. Entonces, en ese momento yo desaparecía. O sea, sí estaba delgadísimo, todo demacrado. Y no rendía, o sea, realmente no rendía. No tenía una alimentación adecuada, por así decirlo. Y mira, o sea, que mi mamá, vos, fue como que, ahí sí que las mamás son las mamás, vos. De plano me vio todo demacrado y me dijo, ¿sabes qué? Enséñame. Y yo lo hago, y los sábados que venís, haces un montón, lo que podás, ¿va? Y ya después yo me quedo haciéndolo, fíjate. Entonces ella se quedó ayudando, pero obviamente eso no me tenía a mí satisfecho y cómodo, vos. Aparte de que la panadería popular, pues, no es tan rentable ante mis ojos, vos, porque tienes que hacer cantidades grandes de pan para ganarle. Y márgenes un poco pequeños, imagino, ganancia. Demasiado pequeño. Entonces yo decía, no, yo no quiero hacer esto. Vos, yo quería aplicar el típico trabajo inteligente y no con fuerza. No trabajo fuerte, sino trabajo inteligente. Exactamente. Entonces, y eso, fíjate, hasta que empecé como que a ver TikToks y Reels, consumía mucho Instagram, de verdad, antes. Y veía mucho que hacían como tipo croissants y cositas así, ¿vos? Y fue como que, debería hacer eso, ¿va? Entonces empezaron de pronto a surgir las ideas y como que va. Y encontré en pandemia una panadería que se llamaba La Rosetta, que está en México, ¿vos? Me encantaba su concepto, ¿vos? Qué curioso, México lo trabaja muy bien porque
son como, tienen mucho el concepto de pan café, ¿va? O sea, y de hecho esto cebada, ¿va? Cebada es pan café, ¿va? O sea, es como bollería buena, pero tampoco no descuidando el café, ¿va? Es que antes pues o eran panaderías o eran cafeterías, ¿va? Y las cafeterías solo te ofrecían que galletas, que sandwichitos y ya. Ajá. Y las panaderías no te ofrecían buen café, ¿va? Entonces la idea era tener buen café y tener buena bollería. Entonces fusionaste esos dos. Exactamente, quise absorber el concepto de pan café. Entonces, por eso es cebada, pan café. Pan ¿va? café. Exactamente. Ajá. Entonces, pues si quieres solo ir a tomarte un café, que sabes que no va a ser malo, ¿va? Pero si quieres puedes acompañarlo con un pan que no es un pan de una panadería popular, ¿me Ajá, entiendes? si no es un postre con concepto elaborado, con sabor, imagino, todo ese rollo. ¿Va? Ajá. Entonces, esa fue la idea y yo dije, quiero algo así, ¿me entiendes? Entonces, la receta era eso. Y la receta era como la panadería de los famosos, porque, o sea, veías a muchos famosos haciendo cola, ¿me entendés? O sea, porque literal se hace cola para entrar ahí y esperas, ¿va? O si tenés suerte, tenés espacio, si no, estás topado. Entonces decía, yo quiero una receta, o sea, quiero eso, ¿va? Y creo que esto me gusta mucho siempre decirlo, vos. Creo que basta una vez con tocar un poquito del cielo y ya no hay vuelta atrás, vos. O sea, por ejemplo, llegaste a vender en un mes cierta cantidad y dijiste que sí es posible, de ahí ya no tu mente ya no te va a dejar regresar, vos, y ya no te vas a sentir satisfecho, conforme, vender menos. Es como que no, o sea, si puede, se puede más y pum, va. Exacto. Entonces como que mi mente, eso, va, quería eso. Siempre esa parte de quiero algo más, ¿verdad? Exacto, ajá. Y como te digo, mira, yo nunca, no es como que he recibido cursos, por así decirlo, todo ha sido por experiencia, ¿va? Pero entonces yo por eso digo que creo que no todos nacen, sino que son ciertas personas las que nacen como que con esa, no sé, esa chispa, ¿va, vos? Dentro de mi familia, pues nadie emprende, vos, casi que yo soy el pionero, por así decirlo, ¿va? Pero se contagia, ¿va? Porque ahora ya están como que mis hermanas poniendo sus cosas y como que, también quiero esto y lo otro, ¿va? Qué nítido, que hayas inspirado a tu familia eso. Ajá. Eso, fíjate. Entonces, pero por la receta fue que literal vi el concepto y yo dije, yo quiero eso, ¿va? Entonces empecé a adaptar mucho y como que a nombrar mucho el concepto de pan café, ¿va? Entonces, porque la gente, incluso a mí me molesta que me digan pastelitos, ¿va? O sea, ¿entendés? O sea, no sé, lo siento despectivo, ¿va? O sea, obviamente los pasteles son ricos, ¿va? Vos, yo siempre lo digo, no, es bollería, ¿va? O sea, eso también uno ha tratado de como que culturizar a la gente, ¿va? Bollería. Sí, yo la verdad es primera vez que escucho algo parecido, te digo, o sea, estoy aprendiendo mucho, ya hice, o sea, al final creo que voy a terminar haciendo unos cuantos episodios relacionado a la comida. Ajá, relacionado a la comida. Claro. La verdad es que eso me ha gustado también mucho porque, o sea, también informar, o sea, conocer un poco más de la industria. Claro, sí. Y la verdad es que ahora ya conocí que existe algo llamado bollería, o sea, yo dije que, como le digo, a Diego le dije cafetería, ¿va? Pero ya después me di cuenta que era un coffee shop, entonces seguramente era algo, es algo, no es lo mismo, ¿va? Exacto. Pero, bueno, o sea, sí, vamos, ya cuando te metes te das cuenta de que lo mismo, ¿va? Que es, no todas solo las es cosas, cafetería, fíjate que ¿va? siento que todas las cosas, cuando querés hacerlas como de forma profesional, ¿va? O sea, hay chance, ¿va? O sea, es que yo vendo ropa, tengo una boutique, ¿va? O tengo, no sé, ¿va? O una maquila, o sea, incluso los términos ponen límites, vamos, en realidad, vamos. Entonces creo que sí es muy importante a veces como que el típico es creértela, vamos, y ver cómo vas a valorar tu proyecto. Sí, llamarle como que a tu proyecto, aunque no sea, por ejemplo, una cadena, llamarle como, mira, esta es mi cadena. Fíjate, algo muy interesante es que hablé con una persona, ¿va? Que igual vino. Te digo, en los últimos años hemos estado en proceso de entrevista, entonces, de entrevista y de conocer gente, entonces. Un chavo vino con nosotros y todo a platicar. Estábamos buscando a la siguiente persona del equipo, específicamente en el área creativa. Entonces él decía, mire, mi empresa va. Entonces yo decía, su empresa, pero ¿cómo así su empresa? Es que esto, o sea, es mi emprendimiento, pero yo no lo veo como un emprendimiento. O sea, yo ya le digo empresa y es mi empresa, ¿va? Entonces, al final creo que es importante, ¿va? O sea, si decís quiero construir una marca, un restaurante, por más que sea chiquito, llamarlo como es, como literalmente, o sea, es mi restaurante, ¿va? Es mi empresa, ¿va? O sea, es la empresa de uno, pero es mi empresa, ¿va? El típico manifestarlo, ¿va? Vos, y eso qué curioso, fíjate que hay un libro que habla mucho sobre eso, te explica como de forma cuántica y al final como científica, por así decirlo, ¿va? Vos como conocemos coloquialmente el manifestarlo, que literal cuánticamente tu mente empieza a dirigirte a acciones que te van a llevar a cumplirlo, ¿va? Vos. Entonces, lo que decís, ¿va? Sí, es muy importante creértela, vos. Y yo la verdad es que en estos últimos años, por así decirlo, entré como en un proceso de, bueno, quiero cambiar mi vida, vos, y
cualquier cosa, ya está viejo, ya está roto, no, lo tiro, ¿me entiendes? O sea, quiero cosas nuevas, y quiero traer cosas nuevas a mi vida, quiero hacerlo bien, ¿va? Ajá. Y por ejemplo, cuando montamos el proyecto, sabía que no iba a ser barato, por así decirlo. Entonces quise enfocarme solo en una habitación para meterle todo lo que tenía a vos, Ajá. para que se viera Sí, porque bonito. vos lo querías hacer bien. Claro, o sea, yo, ajá. sí, yo te comprendo a vos y es que incluso eso te digo, o sea, Diego también nos contaba eso, ¿va? Que decía, es que a mí no me gusta. Mi mamá me decía, tome fotos del café, ¿va? Y decía, es que a mí no me gusta, ¿va? Y yo también, vos, o sea, cuando empezamos a armar nuestros primeros proyectos, a la madre, a mí no me gustaba el resultado. Yo decía, no, hombre, es que yo quiero esas fotos que tienen las Pero marcas, al final ¿va? creo que es importante aprender a también sacarle jugo a los recursos que te des en ese momento. Sí, cabal. ¿Va? Fíjate. Sí, y eso, entonces justo fue como te digo, traté de verlo, pero sí es muy importante lo que mencionabas a vos y aparte, por ejemplo, me he dado cuenta ahora, por ejemplo, yo antes cometía muchos errores, ¿va? Nos quedamos sin bolsas, por ejemplo, ¿va? Y a veces ya no, ¿qué hacemos? Y a correr, a vos y cositas así. Entonces yo decía, mano, o sea, me recuerdo una vez iba en el carro y yo pensando, porque sí he sido muy duro conmigo mismo, vos, y yo platico mucho conmigo y es como, no, Magia, o sea, no hiciste bien esto, o sea, sí soy una persona así, vos. Ajá, sí. Entonces, Y tus cuates ahí a la par, ¿va? literal, yo sé qué pedo, vos, ajá. Y te juro que yo venía y fue como que dije, bueno, si no lo ves como una empresa, va a seguir así con muchos errores. Y obviamente es válido tener errores, pero la idea es tener menos, ¿va? Cada día menos, vos. Entonces yo dije, mano, cuando pues San Martín, por ejemplo, te va a decir, es que me quedé sin bolsas, ¿va? Ajá, no, sí, nunca. O sea, o cuando ellos te van a decir, es que a las 9 abrimos, pero hoy nos tardamos. No, o sea, ¿va? Hay Sí, sí. procesos, o sea, obviamente y conlleva mucho trabajo, vamos, porque sí es mucho trabajo. A nosotros nos ha costado un montón, créeme eso, porque pues han aumentado producciones y nuestros procesos no son nada industriales, vamos. Entonces siempre tenemos como a las 9 abrimos, pero todavía no hay pan a veces, estamos Pues corriendo. ciertos vamos. errores, Ajá, dirías. Ajá. exactamente. Pero te genera como esa presión de, no, tienes que hacerlo bien, vamos. Ajá. Y al final, como yo sí creo mucho en eso, vamos, de que para que crezcas tienes que ser muy ordenado, ¿va? Por ejemplo, literal, bueno, hay que inscribir la empresa, pagar impuestos y, o sea, ser ordenado. Creo que también eso la vida te lo recompensa y dice, bueno, este magia está haciéndolo bien y pum, te va subiendo de nivel a vos. Ajá. Y cuando ya tenés cambios, ya sea te expandís o cositas así, ya no te cuesta tampoco de la nada no estar pagando impuestos, de la nada tener que pagar, es como, va. Sí, sí. Entonces ya mentalmente... Si ya lo tenías contemplado, es como, démosle, ¿va? Exactamente. Y ya. Ajá, fíjate. Y eso, vos, entonces, y así fue como al final me quedé con una panadería. Empecé a ver lo de los croissants, vi que hacían muchos croissants. O sea, vos empezaste una vez con... O sea, viste a... ¿Me recuerdas el nombre? de La panadería? Rosetta. La Rosetta. Ajá. ¿Viste la Rosetta? Dijiste... La Rosetta hacía croissants, hacía diferentes tipos de panadería, hasta conchitas, vos, pero seguramente sus conchitas, no he tenido la oportunidad de ir aún, pero he escuchado muchos comentarios que, o sea, sus conchitas es otro rollo, vos, ¿entendés? Entonces, yo quería ese concepto de una panadería más elaborada, de una bollería así elaborada. Vamos a decirlo de una forma muy colonial y guatemalteca, querías una panadería caquera. Literal, literal, eso, querías. es una panadería Creo que lo fancy, resumí ¿no? muy bien. Ajá. Ajá. Entonces, literal, vos, y empecé como que a hacer pruebas y yo dije, no, esto no, por aquí no. Luego conocí a un amigo en redes, a vos, que para mí es uno de los mejores panaderos de Guatemala, de la capital de la ciudad, ¿no? Y de risa porque a veces nos hacíamos preguntas, él a veces me hacía preguntas de café, y a veces le hacía preguntas de panadería porque veía que hacía croissants y eso, ¿va? Entonces acordamos y me dijo que me iba a ayudar, vos. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir desvelándome, vos. Y sentía que tenía solo una bala, vos. Y aparte también quiero mencionar algo acá muy importante, vos, de que creo que también tenés que ser muy sabio en elegir con quiénes te quieres juntar, tus amigos, vos. Porque acá en este proyecto, pues tengo dos amigos que para mí son muy importantes en este proceso, vos. Ajá. Y no se me va a olvidar que yo estaba trabajando en la oficina y, digamos, esta oficina pues tenía apartamentos también. Y uno de mis amigos que quería como que ya empezar a independizarse y que pues buscamos este apartamento y él se quedó en este apartamento. Y en una cena, literal, a vos, o sea, ellos ya tenían este café Maui, ¿va? Y estábamos cenando, yo les cociné la cena, me gusta mucho cocinarle a mis amigos, ahora ya no lo hago mucho a vos por tiempo, pero antes sí lo hacía demasiado. Ajá. Estábamos cenando y me recuerdo que iba bien hasta que me empezaron a regañar, a vos, me empezaron a regañar y fue como que, mano, ¿qué vas a hacer? O sea, ya el proyecto, ya tienes que traerlo y eso. Me empezaron a regañar bien fuerte, vos, o sea, y en ese momento
una parte de mí se quiso molestar, fue como que, mano, o sea, venimos a cenar, no a hablar, vos. Ajá. Pero ¿por qué te estaban llamando la atención? Porque, o sea, ellos querían que ya empezara a hacer algo más, o sea, que ya saliera del trabajo, vos. Ah, ya. Que Sí, empezara es que vos estabas todavía en la oficina y Ajá. estabas en Y paralelo ellos levantando dos, cebada. exactamente. Y en ese momento no existía ni siquiera la cebada, vos. O sea, solo era Maui y la panadería. Ajá. ¿va? Pero la Que panadería era no tenía panadería, nombre vos. tampoco, ¿va? Ajá. La central, ¿va? No sé, una clásica así, La ¿va? bendición, La digamos, bendición, que ¿va? literalmente la mitad de la panadería guatemalteca Cabal. se llama la bendición. Ajá, entonces, y me empezaron a regañar, ¿va, vos? Pues, o sea, obviamente la intención de ellos era que quería que yo llevara todo lo que hacía porque les gustaba lo que cocinaba, el café Maui y todo eso, pero querían que lo tuviera en Shela porque no lo tenían en Shela, ¿va, vos? Y la verdad es que como tiene una parte de mí se quiso como molestar, pero otra parte fue como que escucharlos, ¿va? Y aprender. Ellos tenían su negocio y me decían, mano, mira, o sea, no tengas miedo, mira, yo todo O sea lo que que- tengo que pagar, ¿va? Y O cositas sea que así, ¿va? estos dos negocios no estaban en No, no Shela. estaban en Shela, no estaban en otro estaban en lugar. la casa de mi mamá. Ajá. Ah, ok. Exactamente. Entonces fue como que, va. Obviamente volvió al ego, va, porque como te digo, y no sé si en ese mes todos se pusieron de acuerdo para regañarme, vamos, porque tengo otro buen amigo, vamos, que igual me invitó a comer y todo eso, y me invitó a comer para regañarme, vamos. O sea, y me dice, mano, tienes que hacerlo y cositas así. Mira, yo soy una persona, vos, muy dura, o sea, no sé, vos, y es algo que he hablado mucho con la psicóloga, vos, porque he trabajado en ese proceso, porque yo soy de esas personas de que me veo al espejo y es como, me empiezo a enojar conmigo, y es como, no seas débil, no seas, y así va, vos, o Te sea, has exigido mucho. pero me decimos. funciona, o sea, y he Eso es tratado de bueno. decirle a otros amigos y no les funciona, o sea, cada quien es diferente y hay personas que necesitan que los trates como, no, hombre, todo va a estar bien, tranquilo, yo si no, a vos, o sea, si vos me decís así como que, no, hombre, tranquilo, o sea, siento que me estás ofendiendo, ¿me entendés? Sí, o sea, a vos te tienen que hablar como literalmente Ajá, exacto. en frío a vos. Y cuando me hablaron estas personas, pues eso te digo, al inicio como que me quiso molestar, pero fue como que no, lo están haciendo para algo bien, va. Y este amigo igual me invitó a almorzar y solo fue para regañarme a vos y que mira, que tenés que emprender, hacerlo, ya mucho tiempo, vos podés y cositas así. Entonces fue como una lucha también con Evo, ¿va? De demostrarles que, o sea, que sí podía, yo sí podía, vos, y también de, pues que me estaba ayudando mucho lo que me decían. En ese momento pues dije, bueno, me lo voy a llevar, empecé a pensar más y empezamos a buscar locales, que realmente pues buscar un local estaba complicado también, vos, ¿Por encontrar uno bueno o uno por bueno, tema de precio? Uno bueno y uno de costos? precio. Sí, literal, ahí, pues, bueno, bonito y barato. ¿Vamos? Ajá. O sea, entonces, empecé a buscar un montón de opciones. Pues, no encontraba uno que se adaptara como a mi espacio, porque iba a meter maquinaria. ¿Vamos? Ajá. Y había, o eran muy grandes o eran muy pequeños, entonces no se adaptaba. Y hasta que una vez, pues, vi en Facebook, en Marketplace, un local. Mano, fotos, o sea, muy malos para vender porque fotos bien feas. O sea, yo siento que hasta se veía como el dedo ahí en la cámara, vos, te lo juro. Ajá. Pero me llamó mucho la atención que se veía una ventana, ¿va? Y yo dije, Y yo siempre quería como un lugar que tuviesen ventanas abiertas grandes, vos. Ajá. Pero esa ventana me llamó la atención. Y ya cuando vi la ubicación, la puse como que a buscar en el mapa, ¿va? Ajá. Y ya cuando la encontré, dije, pues creo que funciona. Yo tratando de darle vueltas creo ahí que es en el esta, de dice. 360, vos, ajá. Y eso. Me gustó, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y fue como que, puede ser. Fui, hablé con la dueña y acá resaltar que había visto otras opciones, pero no me dejaban tener algo relacionado a la comida porque no, que muy arriesgado, que pueden haber incendios, Sí, cositas así. ¿Va? Ajá. Y yo les dije, miren, pero yo quiero poner algo, quiero hornear y cositas. Y no me pusieron peros, fue como que no, venga a verlo, vamos. Y ya. Fui a verlo y tengo fotos, literal. Mi amigo Freddy, vos, me tomó fotos y cuando literal yo estaba viendo el local, ¿va? Ajá. Y literal yo ya me visualizaba y decía, sí, funciona. Y entonces... ¿Vos te imaginaste ya todo el local montado, sí, tu barra? no como estaba así, porque Ajá. pues al final me ayudó un arquitecto a diseñarlo, tuve que pagar un arquitecto, pero sí, yo decía, aquí puede ser, me sentía cómodo, me sentía como, pues, me visualizaba así, pues trabajando y todo eso, y con gente consumiendo, y decía... Obviamente en un servicio lento, no como ahora, vamos, que es una locura, pero sí me lo sentía como así lento. Entonces, pues la verdad es que estuvo muy interesante y me gustó y ya, llegamos a un acuerdo. Entonces, son dos locales, 2 cuartos, no son tan grandes tampoco. Y dije, bueno, pensaba tener como un área de producción
recto, por así decirlo, usar los 2 cuartos y toda la parte que quedaba, espacio para mesas, por así decirlo. Ajá. Pero luego dije, mejor agarro solo un cuarto para mesas y el otro cuarto para mi producción, man. Ajá. Y eso, va. Entonces empecé como que a cotizar, digamos, un precio, la verdad es que estaba muy razonable el precio. Y dije, bueno, a darle. Y tuve que, el típico, matas a tu vaca o esas historias, ¿va vos? O quemas tu barco. Sí, ¿va? quemás los barcos o Literal. no haces nada. Usé mi última bala, renuncié. ¿va? Ajá. Porque como te digo, ya, yo me conozco y soy de esas personas que trabajan mejor bajo presión, vamos. Entonces renuncié a mi trabajo y dije, funciona porque funciona. O sea, me tiro a nadar porque o nado o me ahogo, vamos. Hay 2, no hay otra. Sí, cabal. Y ya luego Alberto, que es mi otro amigo, me fue como así como que, mano, y cuando me dijiste que se había renunciado, dije, qué cantada. Ajá. Pero, o sea, al final... funcionó y estos 3 amigos pues estuvieron mucho en ese proceso, ¿va? Entonces como que tenía muy claro lo que quería. Tus 3 amigos fueron los que te llamaron la atención, ¿va? Sí, exacto, ellos los que fueron me llamaron la te- atención. Vos sí, fueron yo muy creo que sí es importantes, cierto ¿no? porque, o sea, yo siempre voy a decir eso, a que los amigos que en realidad valen la pena son los que te dicen lo que tenés que escuchar y no lo que vos querés escuchar, ¿va? Entonces creo que eso es bien importante, ¿va? Porque hay gente que mira a vos que, o sea, ve un potencial en vos o ve ciertos comportamientos que no están bien. Entonces muy amable, bueno, ni muy amablemente, No tan sino amable, de una forma, ¿va? de una forma muy dura, te dicen, hombre, Tal vez mira. creo que es como más de forma muy honestos, ¿no? Ajá, sí, muy honestos, pero igual a la gente a veces no le gusta la honestidad porque a nadie le gusta que le Sí, digan las verdades. Ajá, las verdades o sus debilidades o las cosas que no están del todo bien, ¿va? Entonces yo creo que tener amigos que te digan lo que literalmente tenés que escuchar, yo creo que eso es bien bueno. Sí, o sea, fíjate. sí es algo que aporta mucho a tu vida. Pero bueno, o sea, ¿cómo continúa la historia? Y entonces montamos ya, pues, ya monté el café, vos. Y ¿Esto en qué año fue más o menos? fue del 2023, ajá. Y 2023. ya desde el que comenzó el año ya tenía ganas. En enero me dieron la panadería, mi tía, ¿va? Llegamos al negocio. De hecho, fue como un regalo de Navidad porque yo cumplo años en enero, vos. Ajá. Perdón, un regalo de cumpleaños. Entonces fue como que este es mi regalo, ¿va? Y eso. Fíjate que cabale me lo dieron en enero. Estuve, como te digo, 4 o 6 meses aguantando así, como en junio. Empecé a buscar ya locales, ¿va? Encontré en septiembre, me lo tenían, di la primera cuota, ¿va? Luego estaba previsto para abrir a finales de septiembre, ¿va? Ajá. Y se tardaron un montón, porque en ese tiempo hubieron un montón de cosas que obviamente también ahorita lo agradezco que sea pospuesto más tiempo porque no estaba preparado, ¿vos? Que hubieron paros, muchos paros y todo ese rollo, vamos. Entonces fue muy complicado y yo así como que, mano, ya renuncié y comenzando esto. O sea, sí, obviamente fue un proceso donde también hubo mucho miedo, vamos. Pero creo que eso hacía que estuviese emocionante la historia. Ajá. Abrí hasta el final, hasta el 1 de noviembre, o sea, casi que 2 meses se tardó en hacer. Sí, demasiado tiempo. Y eso, vamos. Y yo renuncié, el último día que llegué a la oficina fue un 14 de septiembre. Ajá, fue el último día que llegué a la oficina. Y Fecha icónica en Shela, por cierto. Sí, icónica. Ajá. Y de ahí vamos. Y curioso y chistoso, vamos, porque el día que abrí fue un 1 de noviembre, vamos, o sea, el día de... Sí, pues Día de Muertos, ¿no? Sí, y toda la mara en el cementerio, vamos, y yo ahí, se aperturando, ¿va? Y entonces la mara, después de comer fiambre, llegó, vamos, a tomarse su café, ¿va? Fíjate. Y ese fue el proceso, vamos. ¿Y cómo te fue el día de la apertura? Muy curioso, fíjate que, pues, creo que fue como quería, porque yo, mira, le hice, es que no me recuerdo mucho, como te digo, vos, no pierdo mucho, no sé, me gusta más enfocarme en el presente. En el presente, ajá. Pero de lo poco que recuerdo es que no le hice mucha publicidad, ¿va? Fue como que, va, a las pocas personas que me conocían, va, y eso, y literal, mis primeros clientes fueron personas que me conocían, ¿va? O sea, amigos. Y de ahí el miedo que te digo, o sea, yo por eso no quería como que llegaran por mí, sino que yo quería, o sea, desde que monté Cebada, ya quería como que, ya lo veía como una empresa, o sea, Cebada, no Joshua. No Joshua, ajá. ¿Entendés? Entonces, por eso traté como que de hablar mucho de mi parte, por así decirlo, ¿va? Y tenía como 50 seguidores tal vez en Instagram. Y pues las pocas personas llegaron, ¿va? Y poco a poco fuimos y ya venían nuevos retos, ¿va? Nuevos retos. Y pues más o menos vendía quizá unos 10, 15 croissants diarios, ¿va?
siempre lo veía como, obviamente, como la meta diaria de venta, tengo que vender esto y así, poco a poco. Y me recuerdo bien que Freddy me decía, no, que no te dé miedo eso, vas a ver que un día llega una persona y te dice, tengo un evento o algo así, y pum, y ahí hiciste lo de 5 o 6 días. Ajá, lo de tu semana. Exactamente. Bueno, pequeña pausa porque tuvimos un inconveniente ahí con producción, pero bueno, o sea, lo que decías, o sea, tenías tus metas, de vender tanto y me dijiste que Freddy te había dicho que pues no te preocuparas, que en algún punto iba a llegar una persona que te iba a comprar como lo de tu semana de una vez, ¿va? Creo que es que al final creo que es como un miedo inicial, vos, de toda la gente que emprende, no sé, vos. Ajá. Como que, ¿cuánto tengo que vender? Y cositas así. Y como que uno de pronto, ¿sabes? Trata como que de ver o encontrar alguna forma, vos, de que suene tan... que no dé tanto miedo. Antes de, pero, o sea, si vendo cierta cantidad, equivale a tantos croissants, por ejemplo, o tantos cafés. Ajá. Ya no da tanto miedo, por así decirlo. Ajá. Y eso, entonces, pero pues gracias a Dios siempre llegamos a nuestras metas. Siempre llegabas a lo que tenías que vender y todo. Sí, y justo ya después estábamos hablando y a lo que íbamos introduciéndonos es que tuviste un crecimiento muy orgánico. Al final no hiciste tanta publicidad al momento de abrir. Y al final dijiste que solo con tus amigos tenías 50 seguidores en Instagram. 50 más o menos. Y al final ellos son los que llegaron en principio, pero ya la segunda semana ya eran otros, la tercera eran como otros, y tu crecimiento fue muy orgánico, ¿va? Pero cabal mencionaste algo, ¿va? Y dijiste que un poco del tema de madurez empresarial era que pagaste publicidad una vez y se topó, ¿va? Y no podías atender, ¿va? Entonces básicamente desde ahí dijiste, mejor no. Porque al final, yo creo que eso es importante, vos, porque, o sea, a veces como que decís, mira, quiero tener 10,000 clientes, ¿va? Pero la verdad es que no tenés la capacidad, ¿va? Entonces, creo que es importante saber eso, vos, porque no... Hay veces que ni por más, fíjate que, no sé si has leído a John Maxwell, las 21 leyes del liderazgo. No, es que no. Las 21 leyes del liderazgo dicen que literalmente tendrás tanto éxito como estés preparado para tenerlo. Entonces, si hay una parte donde creo que hay muchas personas que quieren, pues, no sé, ganar millones y tener un montón de clientes y que su empresa sea la número 1, pero la verdad es que no están preparados para el crecimiento. ¿Va? ¿Y vos cómo detectaste eso? ¿Por qué quisiste, tener el crecimiento de Cebada muy orgánico? Fíjate que, pues primero, por espacio, ¿va? Porque sabía que no tenía mucho espacio. Segundo, porque es un producto con un proceso muy largo, ¿va? Ajá. Entonces, y no tenía muchas personas en ese momento, ¿va? Entonces, creo que por esa razón quería hacer el típico lento pero seguro, ¿va? Ajá. Entonces, eso era lo que al final me daba paz, ¿va? O sea, querer como que hacerlo otra vez en cantidades no tan grandes, pero bien, que funcionara, ¿va? Pero creo que a veces eso tampoco está en tus manos, ¿va? Es como que alguien... O sea, no tienes la culpa de todo que a alguien le guste mucho tu producto y lo quiera consumir muy a menudo, ¿va? Vos, o que lo recomiende mucho. Obviamente eso es muy bueno, ¿va? Sí, que era lo que decías, ¿va? Al final, bueno, yo lo he visto. O sea, yo Cebada lo conocí por un amigo que subió una historia en Instagram. Dije que chilero es el lugar, ¿va? Pero, o sea, eventualmente sí me di cuenta que aparecías mucho en TikTok, ¿va? O sea... Sí, creo que a mí siempre me da ansiedad esa onda de ver los... Es que siento que, mira, lo que sí, ahora obviamente he trabajado mucho eso, porque siento que la mara o te quiere o te funa, vamos, pero, o sea, como que no hay un punto intermedio, vamos, ajá. Entonces es como, no quiero ver qué va a decir la mara, porque aparte, o sea, pues también tenemos que ser conscientes y creo que no todas las personas vas a quedar satisfecho, siempre. Y vi un par de comentarios, no malos, pero era como, sí, y esto, y como que me frustraba mucho a vos. Ajá. Pero era más en temas o en tiempos, por así decirlo, donde no había aprendido a controlar mi mente, ¿va vos? Porque pues, la verdad es que voy con el psicólogo y sigo este proceso, ¿va vos? Porque sí me costaba mucho como de sentirme muy vulnerable y como que era solo de 10 era 1, ya tranquilo, no pasa nada. Ajá, es como uno nada más de 10 te estaba haciendo un mal comentario. Ajá, normal, y tampoco era ni siquiera un comentario así muy grueso, ¿va? Sino que eran obviamente... Como que llegó un poquito frío. Pero o sea, y entonces uno maduro debería de ser, ok, entonces mejoro esta parte, ¿va? Y pum, va. Ajá. Pero obviamente cuando uno no es maduro es como, no, y pues, te bajas, va. Entonces creo que al final también tienes que estar preparado, y si no estás preparado, no puedes posponer este proceso de esta madurez como empresarial que te digo, ¿va? Y yo decía, no tengo mucho espacio, entonces por eso quiero que sea muy orgánico, ¿va?
Y esa era mi filosofía en ese momento porque me daba mucho miedo al espacio y mi miedo se hizo realidad, ¿va? Porque esta vez que pagué Publi, sí, empezó a ir mucha gente y la gente no encontraba lugar, ya no encontraba producto. ¿Va? Y para mí era como, mano, o sea, tal vez se cruzó medio Shela, le costó buscar parqueo y llegó y no había espacio y era como, a la madre. Y yo decía, yo como cliente me enojaría y diría, no, mano, o sea, yo no. ¿Va? Sí, es cierto. Entonces dije, no, despacio. ¿Va? Pero al final creo que también la gente entendió nuestro concepto, ¿va? Y como que se empezó a adaptar a nosotros, porque mira, ahora la gente reserva, ahora la gente escribe antes, quiero llegar con mis amigas o no, yo qué sé, ¿va? Y hay todavía, o me pueden apartar esto, o estoy en el trabajo, puedo salir como a las 7, puedo pasar a las 7:30 por mi producto, y bueno, o sea, como que todos nos hemos llegado a entender, ¿va? Y aparte que me he dado cuenta que Shela es como muy local, o sea, como que están orgullosos de lo que hacen, ¿va? Y como que de pronto, pues, bueno, no te preocupes, tranquilo, yo comprendo, que no sé qué, va, como que, no sé, de alguna u otra forma llegamos como a entendernos en muchas cosas. Y ahora, entre marca y cliente. Y ahora mucha gente, o sea, nuestros clientes reservan, escriben, o mano, hasta mucha gente que envía sus mandaditos a los chicos que hacen mandaditos, ¿va? A traer sus productos, ¿va? O sea, al nivel que nos hemos llegado como a adaptar. Y obviamente esto, pues obviamente nos motiva a poder crecer más. Sin embargo, como te digo, ahora en ese como que despacio, porque sé que es como un león enjaulado, ¿va? Entonces sé el potencial que tiene, pero también ser sabio en qué momento hacerlo y no dejarme llevar solo por emoción o algo así, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón dije, no, mejor no pago Publi de momento, ¿va? Y solo pagué Publi para hacer panetones y para hacer pan de muerto, que eran como productos principales los cuales quería vender en ese mes, ¿no? Entonces, y eso. Pero la gente empezó a llegar, creo que les gusta mucho el lugar, el concepto, ¿va? He tratado de que sea un lugar igual con luz tenue, elegir música agradable, ¿va? Y sí, pues tratar de que se sientan cómodos. Le has metido mucho la experiencia, fíjate imagino, que sí, cuando abrimos tenía sillas muy lindas, ¿va? Muy lindas, pero realmente eran sillas como para admirarlas, vamos, y no usarlas diario. Y la gente, qué rico, y se acostaba y me terminaron quebrando todas, vamos, todas. Sí, pues. Entonces dije, bueno, voy a buscar otra silla que no me duela que las quiebren, pero que sea bonita, ¿va? ¿Me entendés? Entonces tuve que cambiar sillas. Me gusta mucho la cristalería y la loza, entonces sí le metí como presupuesto a la loza para que se viera bonito, que los cubiertos y cositas así. Sí, no me he dado cuenta que tus cubiertos tienen esa parte, son como dorados. Algo así, exacto. Yo lo detecté, o sea, yo desde que hice o sea, yo conecto mucho con vos, o sea, al final, pues mi rol dentro de los últimos años ha sido mucho el tema de imagen de marca, estrategia y todo, entonces sí soy muy exigente a vos con la imagen. Creo que de hecho lo pudiste ver en las oficinas desde que entraste, vos ya te diste cuenta que soy muy cuidadoso en muchas cosas. No, está muy lindo. Entonces desde que vi dije, a la madre, ¿quién fue el loco que...? O sea, o sea, la verdad, no he ido físicamente, pero no necesito ir físicamente para saber. Sí, hace poco me pasó algo bien bonito, que Freddy es el que me toma las fotos, es mi amigo, ¿va? Y pues también, si te has dado cuenta, son pocas fotos las que he tenido. Sí, ahorita no he hecho mucho contenido por lo mismo que te digo de que va despacio. ¿Va? Y entonces, con él hablamos mucho de que es que, mira, pues hagamos esto, hagamos buenas fotos para que primero atrapémoslo. Atrapamos, la gente llega, va a ver el lugar, qué lindo, va. Y por último lo va a probar, les va a encantar, amarraste las 3 etapas, va. Y porque igual antes, digamos, obviamente más que las industriales, si te das cuenta, los historiales, la mayoría de panaderías no le prestaban atención a ese detalle, va. O sea, eran como, va. Pero creo que podría decirte con seguridad que fuimos como que los primeros en meterle producción a las redes, ¿va? Y crear una imagen bien hecha, ¿va? Y hace poco ahora ya no me mantengo mucho en barra, casi ya no me mantengo de afuera, normalmente estoy adentro viendo más en el área de producción, ¿va? Administrativos incluso, ¿va? Entonces, pero esa vez me tocó estar afuera porque alguien no llegó, ¿va? Me pidió permisos aparte y me recuerdo que llegó una señora, ¿va? Y me dice, las que mire, es que vi esto y me muestra así, vamos. Pues yo dije, qué bonito feed. O sea, te lo juro que, o sea, yo no le había prestado tanta atención a cómo se veía, va. La imagen de tu marca. El imagino el feed de Instagram, va. Yo dije, mano, te juro que me sentí muy orgulloso, ¿va? Y creo que es importante, ¿a qué quiero llegar con esto? Que a veces detenerte un rato,
Y hay un libro bien lindo, vos, que se llama, he aprendido muchas cosas de esto, que no llevo mucho tiempo leyéndolo, que se llama Los 7 elementos del golf para el juego de la vida, vos, que habla del golf y lo relaciona con la vida. Un amigo me lo prestó, y dice que a veces, por ejemplo, cuando vos te sentís muy frustrado o, no sé, perdido, vos, es como una filosofía de la India. Entonces ellos dicen, utiliza la perspectiva del creador, vos. Y me gusta porque te lo deja como a tu criterio, vos, creador. Y pero te hace entender que tienes que como que verlo más de lejos, vos. Y dice, y vas a ver que en cada espacio encontrás paz, vos, ¿va? Entonces, y a veces creo que es lo que a veces nos falta, vos, de que vamos corriendo, vamos muy en lo nuestro, que a veces nos hace falta, bueno, pum, una pausa y verlo desde otra perspectiva. Y ver, o sea, sí hemos avanzado un montón, vos, o Sí, sea, es cierto. Y creo que es lo que a veces nos afecta, como que valorizar los esfuerzos y las pequeñas, literal, victorias que hemos tenido, que al final todas estas pequeñas victorias son la gasolina, vos, para llegar a la victoria que queremos verla. Somos muy ambiciosos, entonces de pronto queremos como que ver una victoria materializada bien grande, ¿va? Y a lo mejor llegamos a la meta, incluso la rompimos, ¿va? Y todo quedó muy bien, o sea, esa ya es una victoria, ¿me entendés? Pero por estar como muy cegado en esa victoria muy grande, que no está mal, ¿va? Pero estamos desperdiciando a vos y te olvidas de muchos los pequeños pasos, decís, ¿va? Los pequeños momentos. Entonces fue como que, te lo juro, vos, yo nunca había visto como el feed desde otro teléfono, por así decirlo. Y cuando la señora me muestra, y dije, o sea, qué lindo, o sea, te juro que me sentí muy orgulloso. Qué buen feed, dijiste. Qué buen feed, entonces. Seguro es mío, dijiste. Cabal, no, y me pasa mucho que, por ejemplo, te podría decir con certeza que yo no disfrutaba el lugar, o sea, creo que una vez llegué, me senté, pedí un café, me comí un pan y dije, qué bueno está, la verdad, o sea, y ahí quedó, nada más, pero no es de que yo me mantenga afuera, disfrutando el ambiente, y de eso se encargan las personas y pues amigos que llegan y me dicen, vos tienes muchas cosas tuyas, ¿verdad? Llegó alguien que lleva mucho tiempo sin verlo y me escribe, me dice, de casualidad esto es tuyo, porque como te digo, muy anónimo antes, y yo, sí, me dice, tiene muchas cosas tuyas. Yo sabía que se nota que es tu esencia. Vos sí, eso es cierto, porque al final, eso me ha gustado un montón, va, porque al final cada persona es diferente, va. Tiene su estilo, cada persona tiene su estilo, va, vos. Entonces, hablaba con otro amigo en otro podcast, va, y él decía, es que no hay que ser envidiosos incluso, va, porque al final también cuando te das cuenta, va, y eso yo lo he aprendido un poco, y ahorita con otros proyectos que vamos a lanzar, spoiler, vamos a lanzar una nueva marca que se llama Sismo. Entonces, pues a la audiencia les voy a dejar la página web acá para que se suscriban al lanzamiento. Pero en esa marca incluso voy a empezar a mostrar un poco del detrás de todo lo que he hecho durante estos 7 años, ¿va? Porque sí, o sea, últimamente me ha cambiado esa visión, ¿va? Vos, de que al final, a veces yo siento que como emprendedor o como empresario tenés miedo a mostrar cierta faceta tuya, ciertos como secretos. Como que te los copien. Como que te los copien, va, pero al final, o sea, te das cuenta que nadie te puede copiar, no hay dos iguales, no hay dos Joshuas, ni porque más que hayas crecido en el mismo ambiente o que sea tu hermano, tu hermana, o sea, no es igual a vos. Entonces creo que sí es importante eso, que al final cada emprendedor le transmite su esencia, o sea, a la empresa y al proyecto, ¿va? Y en tu caso creo que ha sido así, ¿vos? Pero mira, ahí cabal, la verdad es que te he dicho, o sea, yo cuando vi Cebada dije, la madre, o sea, está muy bueno. Yo la verdad es que yo soy muy crítico a nivel de diseño, a nivel de arquitectura últimamente, a nivel visual. Entonces dije, Cebada, dije que nítido. O sea, la verdad es que me atrevería a decir que es una de las, perdón, no quiero decir cafetería, uno de los, ¿qué dijiste? Uno de los... Es una bollería, digámosle un poquito más general, creo que es uno de los lugares para irte a tomar un café y todo, más bonitos de todo Shell. O sea, yo sí te sé decir y te puedo asegurar eso, que Cebada sí es eso. O sea, se nota, se ve, o sea, en la imagen cómo le han metido, la verdad es que lo han transmitido muy bien, va. O sea, yo sí te digo mi total admiración, va, vos, y yo me moría por hacer un episodio, va, vos. O sea, en general, va, o sea, hay muchos proyectos, vos, que digo, muy bonitos, quiero hablar con el que esté atrás, vos, y pues qué nítido, la verdad es que me encanta un chingo. Es la primera vez que yo tengo como que literal hago un proyecto bien armado, por así decirlo, porque son el resto de mis emprendimientos no eran así, vos. Viendo el primer café que se montó, que te digo, hace como 7 años, sí también tenía producción. A mí me encanta mucho lo visual y consumo mucho Pinterest, vos, y ahí viendo ideas y cositas así. Entonces, pero literal, o sea, es algo que me decía este otro amigo, me decía, Douglas se llamaba, me decía, mira, o sea, es que le falta mucho, como que es
el miedo, o sea, yo sé que obviamente lleva inversión, va, pues es plata, va, Ajá. pero creo que todos comenzaban como, es que es emprendimiento, o sea, hay mucha chance de, vamos con lo que tenemos. Y sí, pero es que también depende, literal, qué crees, hasta dónde quieres llegar. Ajá. Y así va también el sacrificio, ¿vos? En este caso, económico, ¿va? Que hay que meterle plata, ¿vos? Y era lo que yo quería transmitir, o sea, ¿va? Elegancia, que la gente cuando viera se sintiera incluso como que exclusiva, ¿me entendés? Era lo que quería transmitir. Ajá. Y dije, pues yo no puedo encargarme de eso. Arquitecto, o sea, al final ellos se dedican a eso, a vos. Y mira que fue chilero porque le planteé mi idea, le mandé fotos, el color, por ejemplo, a vos, Referencias. ajá, y pum, 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 me mostró el proyecto, me mandó el render. Y dije, se ve caro, no sé ni cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer a vos. Y Ajá. justo, o sea, y quedó, la verdad es que ya al final tiene ideas mías, obviamente, pero al final, obviamente, mucha ayuda también de una persona que sabe, ¿va? Que conoce. profesional, y- Exactamente, un profesional, ¿va vos? Y que te termina orientando ya en tema de este material podemos usar y estas cosas, porque al final yo no me dedico a eso, entonces Ajá. desconocía muchas Sí, no cosas. sos fíjate. arquitecto, o sea, Ajá. vos dijiste quiero algo así, va, pero ya después en el camino te Ajá, diste entonces ya cuenta mi que había chance otros va igual factores. con Freddy, ya como encárgate, vos sos el experto en las fotos, ¿va? Encárgate. Yo me encargo de ponerte un bonito pamba y ya. Ajá. Y ya, entonces al final yo sé que al inicio obviamente cuando emprendemos no podemos tener expertos de cada cosa, ¿va? Porque pues, pero ahí es otra cosa chilero porque al final uno se tiene que volver experto, ¿va? Y conocer todas las áreas del negocio, Ajá. pero sí vale la pena invertirle, ¿me entiendes? Al final a vos, o sea, buenas Sí, redes. pagarle a los profesionales. Exactamente, va, visual y cositas así, y porque literal a ese público accedes, ¿va? Ajá. Y es como, por ejemplo, yo peleo mucho con amigos y les digo, es que siento que el concepto vintage a mí no mucho me gusta, ¿va? Porque siento que cuesta mucho conseguir un concepto vintage bien hecho, ¿va vos? Porque, o sea, sin sonar despectivo a vos y eso, ¿va? O conseguís un vintage chilero o vintage feo, pobre, ¿va vos? Por así Ajá. decirlo, y no, ¿va vos? Entonces siento que es muy complicado como que tener un buen concepto, ¿va vos? Y era lo que yo dije, no, o sea, yo quiero como que tener un concepto como tal para sobresalir, porque yo no quería hacer un café más, ¿me entendés? O sea, Ajá. yo no quería hacer otra cafetería, ¿va vos? Entonces, y para que puedas sobresalir necesitas un producto principal, y en este caso fueron los croissants, ¿va vos? croissants. Y cuando hice mi idea era, voy a comenzar haciendo croissants, luego meto gasas y diferentes tipos de bollería más elaborada, pero inconscientemente la vida también te va redireccionando, ¿va vos? Hacia algo. Y pues ahorita es lo que funciona, ¿va vos? Y ya es como una línea delgada porque sí es pasión, cositas así, pero ahora ya busqué rentabilidad, ¿me entendés? Ajá. Y es como, bueno, esto funciona, ¿por qué lo quito, ¿va vos? Pum, o sea, y creo que ya hay nuevos retos y nuevos temas que empezás a tocar, ¿va vos? Como te digo, ya rentabilidad, que sí, costos y cositas así, ya empezás a priorizar más eso por encima de tu pasión incluso, ¿va vos? Sí, Porque pues ajá. vas madurando, vas creciendo. Sí, cabal. Y- Es que cuando ya lo tenés materializado, ya es como. Y buscas estabilidad. Ajá, sí, ya decís, bueno, esto ya es una realidad. Ajá, ahora, ajá. o ahora incluso ya buscas el hecho de delegarlo, que tus procesos estén claros, que las cosas funcionen, que tu personal conozca también tus procesos, que tengan una buena atención. O sea, ya te empezás a enfocar más en un ámbito empresarial, más que de emprendedor, creo. ¿va? Literal, eso. Y justo ando en ese proceso, a vos, porque como te digo, o sea, sin que suene mal a vos, a mí me gusta la gastronomía, por así decirlo, los postres, me encanta hacer café, tragos, o sea, me encanta mucho. Pero me encantan más los negocios, ¿va? ¿Me entendés? O sea, Sí. entonces, y con Sí, una es cierto. persona hablábamos sobre eso porque me decía, mano, pero vos qué sos, o sea, haces pan, haces café, cocinas. Yo le digo, es que yo soy un empresario, o sea, a mí me gustan los negocios, ¿va? Entonces, la verdad es que yo le he perdido como que, por eso yo no andaba produciendo mucho y muchos me decían, es que llego y no estás, ¿va vos? ¿Va? Y ese es el secreto, ¿va? Esa es la idea, ¿va? sí, no, obvio. pero realmente Es la idea de un negocio. ¿va? el trabajo es lo administrativo, o sea, hay mucho trabajo por detrás, ¿va vos? Sí, Que cabal. impuestos, números, que proveedores, hay una lista grande de cosas que hacer, ¿va vos? Que realmente ahora ya, ¿va? Y también este libro lo menciona mucho y me encanta, ¿va vos? Porque te dice, como te digo, este libro habla de cosas, deberías de leerlo, ¿va vos? O sea, literal, cosas del golf y lo relaciona a la vida, ¿va vos? Ajá. Hay una parte donde dice, y lo explica muy bien, porque dice, cuando dominas el swing perfecto, que el swing en el golf es el movimiento que hacen cuando golpean la pelota, ¿va? Ajá. Entonces dice, cuando dominas el swing perfecto, llegas a cierto grado de objetividad, pero se pierde el cero, ¿va vos? Ajá. Y justo, ¿va vos? Porque
yo cuando tenía una idea de cómo quería que se vieran mis croissants, ¿va? Y cuando llegué a conseguirlo, yo dije, mano, esto se ve de revista, ¿va? Pero fue como que un nivel desbloqueado. Y desde ahí fue como que, bueno, ya lo conseguí, ¿va? No sé, ¿va? Entonces, por esa razón, como que yo ya no ando mucho atrás. O sea, obviamente, la idea es del crecimiento y tener ahora un área como creativa, ¿me entendés? Pero ya no estar haciéndolo porque ya hace esta parte de delegar, ¿va vos? Pero siento que como que personalmente ya lo conseguí, ya lo hice como me gustaba. Entonces, ahorita, ¿en qué me voy a enfocar? En rentabilidad, ¿va? Cómo podemos crecer, cómo llevarlo a más personas, cuidar más procesos, esto nos ahorra costos, nos ahorra tiempo, mejor esto, ¿va? Entonces ya no estoy tan atrás y veo a otras personas ya haciéndolo y es bonito, vos, porque digo, qué chilero, están en ese proceso de enamoramiento con su proyecto, vos. Pero luego es una etapa porque al final ya ves, como te digo, como, no sé, es como el amor al final, vos, al inicio todo, y ya después como que más serio, ¿me entiendes? Y justo, entonces yo siento que ando en ese proceso ahora, vos, de como que más... no sé si decirlo maduro o vos, pero más consciente, ¿va? Más consciente del proyecto y ya no viéndolo con ojos de como lo veía antes. O sea, me encanta, lo veo, pero ya pero no al final lo es veo un así. negocio. O sea, yo creo que, o sea, sí, yo creo que conecto mucho con vos, ¿va? Porque, pues al final qué bonito se va y todo, ¿va? Pero hay costos que cubrir, hay personal que pagar, hay proveedores que venir y, pues no sé, ¿va? Si te dieron líneas de crédito, venir y cancelarles en tiempo, tenés que costos de local, entonces yo creo que es importante eso, ¿va? De que al final, y eso mucha gente tal vez les cuesta, ¿va? A mí me está pasando ahora con pictograma, porque yo siempre quise mucho, o sea, en algún punto siempre quise pictograma, tenerlo y todo. Pues la verdad es que terminó rompiéndola más de lo que yo pensé, pero ahora sí ya lo veo como, bueno, procesos, esto aquí y allá, el otro, entonces, lo mismo que dijiste vos, literalmente creo que vos lo materializaste vos lo dijiste muy bien, entonces la verdad es que creo que es eso, ¿va? Porque, o sea, lejos de muchas cosas, o sea, sí es un negocio, hay que tener negocio, pero al final los negocios son para hacer plata, entonces, literal, para eso es. Y a mí se me salió una vez, estaba compartiendo en un lugar que a veces pues nos invitan, vamos a dar como charlas y relacionados, y a mí se me salió, vamos, y sí vi como que la gente se quedó así, como que se les perdió una imagen que tal vez tenían, ¿va? No sé por qué. Y justo les digo eso, ¿va? Y la verdad es que al final lo que uno busca es rentabilidad y hacer plata, ¿va? Sí, es que es cierto. Y solo vi que todos, o sea, así, y yo, creo que acá. Sí, como que no tenía que decir esto. Exacto. Pero seamos honestos, lo que te digo. Entonces ya ando en ese proceso. Y obviamente hay que cuidar cosas a vos, pero ya eso también incluso me ayudan a no frustrarme mucho porque me pasaba mucho al inicio. Por ejemplo, cuando vi, te lo juro, podía hacer bien arte látice, puedo de hecho, pero me salía mucho mejor antes. Y yo decía, es que van a tomar fotos. Y es que no se ve bien y no, ese no, va. Pero hermano, o sea, dije, yo no puedo toda la vida estar haciéndolo, entonces, y como ellos van a aprender, cagándola, va. O sea, si no la cagan, entonces dije, va. Y poco a poco, de tanta cagarla, empezaron como que a aprender, y ahora ya hacen arte del arte. Entonces digo, si no hubiese dejado que la cagaran, no hubiesen aprendido. Entonces ahora me pasa porque llega un proceso ahorita donde, mira, o sea, hacemos ahorita aproximadamente 200 croissants diarios, vamos a 300 y los hemos llegado a hacer. Y yo siempre les digo a veces a algunos amigos cercanos que no es lo mismo hacer a 20 croissants, vamos, o sea, ya el 180 ya está saliendo algo feo a vos, pero es que es aparte por las personas que, no, o sea, nos falta manos y nos falta espacio, ¿va? Sí, o sea, obviamente tener retos operativos. Vos entonces yo proceso. Les digo, pero ellos están aprendiendo también, entonces no puedo exigirles, ¿va? Entonces les estoy dejando mientras que conozcan el producto, que lo arruinen, porque al final así es, o sea, así es, ¿me entendés? Y ahorita podemos hacerlo que está todavía relativamente pequeño, ¿me entendés? Y va grande. Ya después, incluso, ya hay máquinas que van sustituyendo eso a vos, entonces ya es otro tema. Pero, o sea, a lo que voy es de que al final creo que también uno a veces tiene que perderle miedo a esas cantadas, a vos, y bueno, aprender a delegar, ¿va? Eso es cierto, porque a mí también me costó un montón, ¿va? En el área de procesos, ¿va? Cuando yo inicié con mi hermano, porque decía, a la madre, o sea, no está saliendo como yo quiero, ¿va? Pero ahora ya llevo, creo... Están gritando por allá. O sea, ahora ya llevo ya un rato fuera, entonces la verdad es que sí, o sea, comparto mucho la opinión con vos de que al final, no sé qué emprendedor o qué... Pues sí, emprendedor, va, nos puede estar escuchando, va.
Pero al final, o sea, hay que aprender a soltar, ¿va? O sea, Sí. hay que aprender a delegar y las delegar. cosas nunca van a salir como las hiciste, ¿va? O sea, nunca van a terminar saliendo. No, y al final la idea- Puedes mejorar tus procesos para que sea lo más parecido, pero Exacto. nunca va a salir como en realidad Sí. vos como fundador lo Exacto, que eres, ¿va? definitivamente. Ajá, sí, va a tener como parte de tu esencia, ¿va? Pero ahí quedó. No, y aparte uno creo que emprende para lo más bonito, ¿va? Vos, que es tener libertad, ¿va? Exacto. Y poder, pues, que tengas ingresos, que funcione tu proyecto y pues también, tal vez no siempre, pero salir, ser dueño de tu tiempo, ¿va? Vos. Y a mí me encanta, bueno, hace poco empecé a hacer mucha moto, ¿va? Entonces qué bonito poder, y hablamos con amigos eso de irte y sin preocuparte, ¿va? Vos, y ya regresas y bueno, seguimos, ¿va? Pero tampoco depender mucho, ¿va? Yo mucho tiempo, literal, amanecía, ¿va? O sea, en el café, ¿va? O sea, llegaba, producía, me quedaba durmiendo ahí. Ajá. O sea, y es bonito y obviamente son los sacrificios que uno tiene que hacer, pero Es tu también etapa de emprendedor uno también, tiene vamos. que también, o sea, va, Ajá. disfrutar también, va, vos, el crecimiento. Y eso, entonces al final pues me di cuenta que esa es la idea de emprender, ¿va vos? O sea, al inicio me costaba como mucho darme esa recompensa de, bueno, ya trabajé, salgo, ¿no? O sea, era como, no, tienes que estar ahí. Pero después era como que, hermano, o sea, lo mereces, ya, descansar y distraerte un rato y pum. Incluso es sano para vos, ¿me entendés? Ajá. Cambias de ambiente, cambias un poquito. Como lo que estamos haciendo hoy, Ajá, ¿va? literal. Literalmente ¿va vos? hablando, ¿va vos? Ajá. Normal. Entonces era como, va, eso. Fíjate, entonces sí, al final esa es la idea, vos no siempre vamos a tener que estar ahí, que es lo que uno quiere, yo no quiero siempre estar produciendo pan, vos, la idea es crecer, como te digo, y hablamos la parte romántica, ahora la parte seria es esto, vos, que funcione, que sea Exacto. rentable y que nos dé plata, vos. Y Sí, ya. cabal. Entonces, la verdad es que pues, es un producto muy bueno, en el sentido de que es rentable, ¿va? Es muy rentable, y ahora viene como la idea de, ok, ¿cómo lo puedo hacer más rentable? Entonces, ¿cómo reduzco costos, por ejemplo? A veces uno cree de que sí, obviamente sí, hay que vender más, ¿va vos? Pero a veces es tan sencillo que solo tienes que bajarle costos, ¿va vos? Y vas a ver más rentabilidad, ¿va? Ajá. ¿Va? Entonces, por eso te digo, hay mucho trabajo administrativo que me gustaría ver. De momento, ahora no puedo, ¿va vos? Porque como te digo, nos quedamos sin una chica que nos ayudaba y ya toca otra vez capacitar al nuevo personal que viene en camino, ¿va vos? Pero sí, hay mucho trabajo administrativo y ya andamos viendo como que las partes ya más legales, hacerlo más formal, porque como te digo, lo que sí he aprendido es de que tienes que hacer las cosas bien, en orden, para crecer, ¿va vos? Porque pues la vida te va a dar pruebas a veces y a veces vamos a perdernos de oportunidades por no estar preparados, ¿va vos? Y por, Sí, cabal. debí haber hecho eso antes, ¿va vos? O Fíjate que lo debía, mismo, vos. ¿va? Entonces, eso ¿va? Es muy importante. Y te contaba, creo que ahí fue donde se cortó, ¿va vos? Lo de este último influencer Ajá. que nos hizo el contenido. El que decía, hola Taliste, Hola, ¿va? Taliste, ¿va? Ajá. Ajá. Llegó, Leo, se llama Leo Quiñones, llegó y todo eso. Vos lo invitaste, ¿no? No, vos y mucha gente piensa que tengo amigos que dicen, pues cuando te corro yo, mano, hasta le cobré su cuenta porque no sabía. ¿va? Ajá. Ajá. Y fíjate que yo me la solía porque de por sí ya interactuaba con nosotros, o sea, ala, qué bueno se ve eso, ala, qué chilero, que como que, o sea, porque creo que hemos hecho un buen trabajo con las fotos que hemos tomado nosotros. ¿va? Ajá. Y nos reaccionaba mucho. Entonces yo dije, uno de estos fijo va a venir, ¿va? Pero, mira, yo tengo mala experiencia con la gente de TikTok, ¿va vos? No quiero que me funen, ¿va vos? Pero siento que es muy diferente el mercado de TikTok, el mercado de Instagram y el mercado de Facebook, ¿va vos? Sí, No sé, sí. y siento que como que en TikTok es muy fugaz todo, muy, va, como que no dura mucho. Ajá. En Instagram sí creo que es como gente más leal, no sé, ¿va vos? Ajá. En Facebook creo que son señores, ¿va vos? No sé, o Sí, señora, sí, sí. ¿va? Sí, ¿va? yo que lo tengo bien, ¿Verdad? bien claro, así, sí, Va, es así como lo decís. Entonces, yo decía, es que TikTok, o sea, cada vez que alguien hacía un TikTok no me fiaba mucho a vos porque era como... Y ya cuando vi el contenido de él, yo dije, pero es que él no es de Shela, o sea, ¿me entendés? Y aparte, la verdad es que en Shela no tenemos como foodies preparados, vos. Ajá, exacto, sí, te entiendo. Entonces, yo decía, pero, o sea, ¿de qué me sirve? ¿Por qué será otra cosa, vos? De que, y ya me recordé, de otra cosa de las que no quería pagar publicidad y quería que mi contenido fuera orgánico, porque yo quería que si 4,000 personas me seguían, esas 4,000 personas querían o estaban en su lista y estaban cerca de poder llegar al café, o sea, ¿de Ajá. qué me servía que tuviese 15,000, pero de los 15,000, 10,000 eran de otro país, por ejemplo, y que no... Nada que ver. ¿va? Entonces yo por esa razón no quería pagar publicidad. Y las pocas veces que pagué publicidad lo hicimos bien pautado, así como que a esta sección, a este lugar y a este tipo de clientes, bien específico, no fue como pagar por pagar, porque como te digo, yo no quería solo números, ¿me entendés? Yo no Ajá. quería ver, mi página obviamente se vería linda, tener 15,000, 20,000, 100,000, ¿va?
Pero yo decía, ¿de qué me sirve si no, esos 100,000, de esos 100,000 solo 1,000 van a venir, por ejemplo? Sí, ¿va? preferiste cantidad que calidad. Exactamente. No, preferiste calidad que Que cantidad, Ajá. exactamente. Entonces yo cuando vi su cantidad, era como 100,000 seguidores creo que tenía, Ajá. no me recuerdo, 98,000, algo así. Yo dije, pero es que siento que hace más contenido de afuera y no creo. La verdad es que lo subestimé, perdón Ajá. si ve esto, lo subestimé al inicio, ¿va? Ajá. Y por eso yo no estaba como que tanto a la expectativa, ¿va? Luego dijo que iba a llegar a Shela y yo dije, fijo va a venir, ¿va? Porque te digo de que ya habíamos como tenido una interacción antes donde nos respondía y cositas así, ¿va? Y eso, la cosa que cuando yo recuerdo que estaba ahí atrás y entra Luis y me dice, Luis es el encargado del jefe de barra, Ajá. y me dice, ¿sabes quién está allá afuera? Y yo, no, aquel babos, y yo, ya sabía, dije, o sea, ya sabía que iba a venir, Ajá. a ver qué nos dice, y mira, no le presté atención, la verdad, yo dije, lo que diga, o sea, no porque lo subestimara en ese momento, sino fue más porque no quería preocuparme, babos, por algo que no estaba en mis manos, ¿no? Sí, ajá. Entonces fue como que seguí en mi rollo y todo eso. Luego fui a dejar un pedido a Pana, porque distribuimos también un café a Pana, ¿no? Ajá. Y venía de regreso cuando sonó las notificaciones, ¿va? Y vi que decía que él nos había etiquetado en un reel, ¿va? Ajá. Y dije, la madre, ¿no? Qué loco. Me puse a ver y el sonido estaba mal, ¿va? La música estaba más alta que lo que él decía. Yo dije que cantaba, pero bueno. Ajá. Luego lo corrigió, lo subió ya correcto, ¿vos? Y cuando lo vi, yo dije, vos, qué buen video, me encantó mucho. Porque mira, o sea, y esto creo que también va a ser, si alguien nos está viendo que hace contenido fuya, no sé, vos. O sea, también es importante esmerarse, vos, porque mucha gente, y obviamente yo entiendo cuando uno comienza, pues también no tiene muchos recursos, a lo mejor, vos, en su mano. Ajá. Y el celular típico, vos. Pero se veía que él no usó un celular, o sea, se veía la calidad del video, ¿me entendés? O sea, o no sé si usó un celular, vos me vas a corregir, ¿va? Pero, o sea, se veía producido en el sentido, no de tomas y cositas así, pero en la calidad del video, entonces sí se lograba apreciar bien el video. Ajá. Y él lo comió como él come, o sea, nosotros a veces pasamos cubiertos porque hay mucha gente Sí, fancy, me di ¿va? cuenta Vos. que lo partió así como... Y de hecho así se come, Ajá. pero a mí me ha costado mucho. Yo siempre le digo a los chicos, cuando pasemos panes, digámosle a los clientes, o sea, yo le recomiendo que lo coma con las manos porque es más fácil en realidad, Ajá. vamos. Pero si quiere cubiertos, ahí está. Muchos nos piden cubiertos, es tedioso comer con cubiertos, la verdad. Ese Ajá. tipo de pan, obviamente, va. Y él lo comió, pero las tomas que él hizo, o sea, justo le atinó a cómo debía ser y se antojaba, ¿me entendés? Ajá. Pues esa onda se hizo viral. O sea, creo Sí, que sí. en TikTok llegamos como a los 230 y tantos miles de vistas, vamos. Ajá. Y en Instagram fue como los 140, creo, no me acuerdo. Casi 500,000 de personas. Vos, ¿no? o sea, y yo decía, bueno, que el 1% de esas personas me van a consumir, ¿va? Ajá. Ella haciendo cuentas en mi cabeza, Ajá. así como todo es números ahora, ¿va? Ajá. Entonces, y se hizo muy viral, te lo juro. La cosa que al día siguiente, normalmente ya veníamos con una buena racha, siempre se nos acaba el pan, que eso es muy bueno a vos. Ajá. Al inicio era mucho, mira, ante los ojos correctos es bueno y ante los ojos no correctos es malo, porque mucha gente me decía, no, pero es que da mala imagen, ¿va? Y estaba la otra perspectiva que decías, pues, o sea, son muy buenos, pero eso se acaba rápido, ¿me Exacto. entendés? Sí, están las dos perspectivas, ¿va? Yo quise dejarlo mejor con esa perspectiva de que la gente piense que son muy buenos, pero eso se acaba rápido. Ajá. Y aparte que mi filosofía era siempre tener laminados frescos, ¿va? Nunca laminados del día anterior, ¿va? Ajá. Entonces, ya veníamos con buenas rachas, siempre se nos acababan los laminados, te digo, tipo 6, 7, 5 y media. Él lanzó el video y al día siguiente, a las 12 de la tarde, no había Ya nada. no había nada. Y yo, pues, ¿qué hacemos? Cerremos, ¿va? Porque, Ajá. ¿va? Y me recuerdo que esa me tocaba sesión con la psicóloga esa tarde. Ajá. Y me fui a mi carro y en la compu estaba... Y yo solo veía que la gente llegaba cerrado y daba vuelta. Y yo, no, qué cantada, qué hice. Ajá. Me voy a preparar. Y nos preparamos para el día siguiente. Aumenté, y ¡pum! Se acabó. Ajá. Y así estuvimos esos días. Te lo juro que fue una locura, te lo juro que fue una locura. Ajá. Y ahí desmentí algo que le había hecho a mi cerebro, porque dije, no, es que yo ya llegué a este número, cuesta, ya no puedo llegar porque llegó la hora del cierre y ya no puedo. Y no, me di cuenta que sí se Que podía sí, llegar que con el recurso que tenía. O sea, Ajá. no había necesidad en ese momento ni siquiera de abrir otra tienda, ¿va? Sino que sí podía. Pero la otra parte estaba en que necesitaba prepararme con tiempo porque realmente... Yo estaba un poquito peleado, también te confieso a vos de que ya quería, o sea, se me habían cerrado muchas oportunidades de abrir otra tienda, entonces no se daba. Y era como que no. Y aquí fue como que la vida diciéndome, es que no estás preparado, o sea, no estás preparado. Y dije como, no, es cierto. Entonces una locura, estos días
estas semanas hemos estado rompiendo récords personales. Sí. Míos, de hecho, yo creo que sí. por eso fue que también pospusimos el podcast. De hecho, yo también Demasiado. me enfermé, vos. O sea, Te enfermaste, yo sí te soy sí. sincero, vos. O sea, no estaba... Me fue mal, vos, en junio. La verdad, creo que ha sido de los meses así, Complicados. pero malos, vos. Sí. Pero al final, pues, o sea, se dio, vos. O sea, ahorita son como sábado, ¿qué? 10:30 de la noche, Sí, vos. ajá, ya está. Pero qué bueno, o sea, la verdad es que creo que qué chilero, o sea, la verdad que qué increíble tu historia, vos, cómo Bueno, lo intentaste, cómo fallaste. Te la cómo resumí volviste, porque te juro ¿entendés? que a mí me encanta darlo de detalles, vos. Ajá. Y yo siempre, cada vez que tengo oportunidad de contarlo a vos, igual nos demoramos porque me encanta, porque te juro que siento que cada vez que lo cuento me recuerdo de cosas, ¿no? Ajá. Y si es una historia bien larga, te lo juro, pues obviamente muy sentimental también, ¿va, vos? Pero creo que al final, como te digo, quiero quedarme como en esta etapa y disfrutarla, vos, que al final es lo que tenemos, ¿no? No podemos adulterar el pasado y tampoco controlar el futuro, entonces, ¿para qué nos estresamos en ese sentido? Sí, vos? cabal, mejor vivir el presente. Sí, literal. Pero bueno, Josh, la verdad es que qué nítido vos tenerte acá. Vamos a tener que armar una segunda parte, sí o sí. Sí, seguramente. Pues nada, va, mi total admiración para vos. No, Qué pero increíble muchas gracias. lo que has hecho. Seguramente lo que le he dicho al resto de invitados, seguramente la vas a seguir rompiendo, vas a seguir haciendo cosas súper locas. Qué placer, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. A vos por invitarme. Pues qué nítido, o sea, la verdad es que qué nítido. Y pues para cerrar, si vos tuvieras la oportunidad de tener al Joshua de 18 años, ¿qué le dirías? Para que, no sé, vos de repente hay alguien ahí que tiene entre 18 a unos sus 20 años que literalmente está en esa misma posición que vos estás, pero vos ¿qué le dirías a tu Fíjate Joshua? que hay una palabra que me gusta mucho, que me lo quiero tatuar, de hecho, a vos, Ajá. que se llama, déjame, es que lo confundo mucho con otra, a vos, se llama, déjame asegurarme mejor antes de que Dale, lo diga dale, mal, míralo, porque dale. 2 veces la dije mal y alguien me dijo, mano, eso no significa, a vos. Sí, ¿no? Significa, no. Ya está. Que significa restituir. Y alguien hace poco me lo dijo, mira, yo andaba en mi rollo, que ni siquiera, porque me dijo, mira, ahí vas a ver que va a llegar tu momento de restitución, vamos. No sé si sabes qué significa restitución o tenés idea más o menos de algo. Va. Más o menos, quisiera saber tu... Yo no lo entendí en ese momento, te soy honesto, ni siquiera, o sea, mira, eso sí, yo soy una persona muy distraída porque, como te digo, mira, en mi mente ahorita están pasando un montón de cosas, pum. Y a veces estoy hablando con alguien y es como, ajá, pero yo, en mi rollo, va. Ajá. Entonces, esa no fue la excepción, va. Vino esa persona y me dice, mira, va a llegar tu momento de restitución, tranquilo, o sea, ahí vas a ver, lo estás haciendo bien, va. Y va, ahí quedó. Pero alguien muy cercano a mí, sí lo escuchó, y hace poco me dijo, ¿te acordás que hace como 1 año y medio, 2 años, alguien te dijo eso? Y yo me di la tarea de investigarlo, me dijo. Y significa esto, va. Y yo, wow. Resulta que restitución es como, te lo digo así como en términos generales o muy básicos. Es, por ejemplo, cuando vos intentas y no funciona. Y entonces es como, mano, ya lo intentaste un montón. Te voy a dar toda la recompensa de las veces que lo intentaste y aquí está, ¿va? Es como restaurar todo lo que merecías, ¿va? Que todo lo que estaba en tu lugar iba a llegar. Entonces yo le diría eso, ¿va? O sea, como obviamente en ese momento ni lo sabía, pero le diría que se memorizara, que se tomara muy presente en su vida la palabra de restitución, vamos. Entonces que al final todas esas veces obviamente que se frustró por intentarlo, iba a valer la pena, vamos, porque al final, como te digo, o sea, todo esto y esto es para todos, vamos, que al final se tatúen o se graben esa palabra de restitución, vamos, de que si lo fallaron, no se enfoquen tanto en es que lo fallé, sino que es, bueno, seguramente la recompensa se está acumulando, ¿entendés? Y el día que, pum, se rompa esa pared que seguiste martillando, viene acumulado la recompensa, ¿me entendés? Y eso le diría, ¿no? O sea, que estuviese como muy presente la palabra de restitución, ¿no? Ajá. Qué nítido, Josh, pues, qué increíble, ojalá de verdad, no sé, quien haya escuchado este podcast se pueda venir y pues inspirar. Yo siempre digo que este podcast, y de hecho voy a sacar un video de eso, pero este podcast
o te termina dando en el ego o te termina inspirando, ¿no? Hay de dos formas, ¿va? Entonces esperemos que a la gente lo pueda inspirar, los pueda inspirar bastante. La verdad es que un placer, vos, nuevamente, gracias el placer es mío. Gracias vos por estar acá y pues bueno, a la audiencia, gracias por estar en un episodio más de Sismo Podcast. Suscríbanse al canal, estén atentos a los próximos episodios, sigan a Joshua en sus redes, vayan a visitar Cebada Café, bueno, Cebada Pan Café, Pan Café. Cebada Pan Café, si no la voy a echar a perder ahí. Y pues nada, suscríbanse también al lanzamiento. Sismo sale en aproximadamente 2 meses, estamos ahí viendo varias cosas que hemos tenido pues al final retrasos, pero ya mero está disponible la primera colección de Sismo. Vayan a suscribirse a sismoclub.com. Entonces, pues nada, nuevamente gracias Josh y pues un placer vos. Gracias ahí por estar vos y a vos, mano, y dale ahí. la invitación. Así que, pues audiencia, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por ver. Hasta la próxima. Do it every day and ain't gon' stop, ain't gon' stop. They said I wouldn't make it to the top, to the top. They wanna take my place, take my spot, take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up.